Slowsoncast. Gonzalo de Oro, bienvenido a Slowsoncast. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Es un placer tenerte aquí. Oye, Alga, ¿tú qué? Desaparecido. Estoy en el background, tú lo sabes. Pero ahí estoy. Tengo por aquí una frase que me la apunté, con la que quiero arrancar este podcast, y dice lo siguiente: el docto no presume de saber, puesto que entiende que la verdadera sabiduría consiste en reconocer lo que aún ignora. Y lo que te quiero decir con esto es que básicamente te voy a hacer preguntas que a lo mejor para la gente pueden sonar un poco ridículas, pero yo creo que es la única manera de salir de la ignorancia. No hay preguntas ridículas y además no solo cada día aprendemos algo nuevo, sino que todos nos equivocamos cada día. Si no aceptamos eso de salida, mal vamos. Totalmente de acuerdo. Correcto. ¿Cuál es, Gonzalo, tu función como político y en este caso como integrante de Vox? Mira, yo soy el presidente del grupo municipal de Vox en Barcelona. Es decir, soy el líder de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona, el alcaldable, el que se presentó para la alcaldía por parte de Vox. ¿Cuál es tu labor como tal? Mira, nosotros estamos en la oposición. Los grupos de la oposición, lo que tenemos la labor, se nos encomienda la labor de fiscalización al gobierno, es decir, de dar nuestra opinión al gobierno. Primero fiscalizar también los números, etcétera, y cómo se hace todo. Y luego también tenemos la obligación de aportar nuestra visión sobre cada tema. Evidentemente, cada partido tiene su forma de entender la política. Yo siempre digo que la política municipal es distinta porque es la política más cercana a la gente. Aquí nuestra misión no es hablar de los grandes problemas internacionales ni de las grandes cuestiones de vida y muerte del planeta, sino centrarnos en intentar mejorar la vida, en mi caso, de los barceloneses, porque estoy en Barcelona, en el municipio que sea, pues el que toque, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que hacer, o lo que hacemos básicamente, es fiscalizar al gobierno y proponer las soluciones para los problemas que tiene la ciudad en función de nuestro modo de verlo, de cómo lo vemos nosotros, ¿no? Evidentemente cada grupo lo ve a su manera y nosotros pues exponemos la nuestra. Mira, ahora que hablas de eso, del tema de la cercanía con el pueblo y tal, desde hace un tiempo yo percibo que la inmigración en la ciudad de Barcelona es como muy... O sea, es demasiado, ¿vale? Y no es nada malo en sí, pero sí es verdad que incluso se llega a percibir de manera hostil. Depende a qué hora andas por la calle y tú sientes como, coño, no vamos a decir pánico, pero sí que sientes un poco de respeto. Entonces yo quisiera saber si ese miedo o ese respeto es infundado por nuestra parte o es que realmente está aconteciendo algo aquí en la ciudad. Una pequeña pausa antes de continuar con la charla. Si estás disfrutando de este episodio de Slowsoncast, te pediría que te suscribas al canal. Puede parecer un gesto pequeño, pero en realidad es lo que nos ayuda a seguir creciendo y que podamos traer a invitados que aporten tanto valor. Al final, la suscripción no solo nos ayuda a nosotros, sino que te asegura no perderte ningún episodio. Así que si aún no lo has hecho, dale al botón de suscribirte y continuemos con la charla. Bueno, me gusta mucho que saques este tema de entrada, porque tú sabes que nosotros en Vox somos un partido muy discutido muchas veces porque dicen que nosotros vamos en contra de la migración, incluso algunos nos llaman racistas, xenófobos, etc. Entonces, matizar. La inmigración o los procesos migratorios se han producido toda la vida. Los españoles emigramos en su día a América. En la posguerra, pues muchos de nuestros antepasados emigraron a Suiza, a Francia, a Alemania, lugares donde había trabajo porque España estaba pues salida de una guerra y estaba destrozada. Los procesos migratorios, mientras sean controlados y en función de las necesidades del país que recibe a esas personas, son buenos, son necesarios y son pues, enriquecedores. El problema es cuando la cosa se descontrola. En la vida tiene que haber control en todo, ¿no? Por ejemplo, seguro vosotros que este es un canal que habla de deporte, de gimnasia, pues seguramente los suplementos son buenos, pero si te pasas con los suplementos puede ser peligroso para el hígado, ¿no? Exacto. Siempre pongo el ejemplo, las judías, las alubias son muy sanas, pero si te tomas 3 kilos de alubias, pues vas a tener una noche horrible, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Todo en la vida tiene que ser con un cierto equilibrio, porque todo, si se descontrola, puede llegar a ser malo. ¿Y por qué digo eso? Porque, y aprovecho la ocasión para... repito, te agradezco mucho que me hagas esta pregunta porque sabes que nosotros estamos bastante criticados por algunos medios y por mucha gente que se cree lo que algunos dicen de Vox. Por eso yo siempre digo a las personas que escuchen a Vox en primera persona, no lo que dicen que dice Vox, sino lo que Vox dice. Y para eso lo más fácil es ir a las redes de Vox, a las redes sociales, escuchar a Santiago Abascal, escuchar a Ignacio Garriga,
escucharme a mí, escuchar a cualquier líder de Vox en primera persona, repito, no en tercera persona porque un medio interesado que pueda ser pues, de una corriente política distinta tergiversa ciertas cosas para que se nos demonice, ¿no? Que es lo que se hace. Entonces, volviendo a lo otro, el problema que ha tenido España es que en los últimos años la cantidad de personas que ha llegado supera en mucho lo que estamos dispuestos o lo que estamos preparados para recibir. Es decir, hace 20, 25 años tú veías que venían familias enteras de países principalmente hispanoamericanos que venían a ganarse la vida y que, tal como han venido todas esas familias, el 99,9% de esas familias que han venido se han integrado, sus hijos se sienten españoles, son felices, hacen la misma vida que nosotros, gente normal y corriente. ¿Cuándo se ha empezado a descontrolar esto? Cuando ha empezado a venir gente en especial de África, no por el hecho de ser de África, sino porque su manera de entender la vida no es la nuestra, han venido en número desorbitado y han venido además solo hombres, que es algo que me choca mucho, ¿no? Llevamos muchos años que solo llegan hombres a España. Hombres en edad militar, que se dice, entre 16 y 30 años. Claro, cuando un país necesita, pongo un número, 50.000 personas, y llegan 3 millones, hay 2 millones, casi 3, que no saben qué hacer. Entonces, muchos acaban delinquiendo porque no pueden hacer otra cosa, otros acaban pidiendo o vendiendo chatarra o vagando por las calles. Claro, cuando nosotros nos dicen que somos inhumanos, hombre, yo digo, ¿y de verdad es humano decirle a un señor que venga a Europa, que para eso pague una mafia 4 o 5.000 euros, que para según qué países 4 o 5.000 euros es como aquí pagar 100.000, jugársela a morir en el Mediterráneo para llegar aquí y acabar delinquiendo o acabar viviendo en una tienda de campaña como está nuestra ciudad llena? ¿Eso es humano? ¿Eso es lógico? No. Lo lógico es que las personas entren, como en tu casa. Yo he venido a tu estudio, he llamado a la puerta, tú me has dicho pasa, me has ofrecido un agua y yo me siento. Si yo entro por la ventana, lo lógico es que tal como voy a sentar, me cojas y me saques. Exacto. Pues en un país tiene que pasar lo mismo. Hay que entrar por la puerta, llamando a la puerta y pidiendo por los mecanismos legales. Y a partir de ahí tú eres bienvenido. Y por eso desde aquí quiero romper una lanza a ese 99% de extranjeros que han venido en los últimos 30, 40 años a España, que son gente normal, que no son delincuentes. O sea, cuando a mí me dicen, no, es que tú eres xenófobo, no, yo soy chorizófobo. No me gustan los chorizos. Los chorizos de comer sí, pero los delincuentes no nos gustan y queremos un país en orden. Y ese es nuestro mensaje principal. Y ese es el gran problema. Cuando tú, que eres un tío que está cuadrado, hay situaciones en las que puedes llegar a tener miedo, pues tú imagínate, y vives en un barrio normal, tú imagínate una persona que vive en un barrio muy degradado, rodeado de este tipo de gente, una mujer, por ejemplo, una chica, un chaval joven, un adolescente, pues pasa mucho miedo, una persona mayor pasa mucho miedo. Entonces, con la inmigración no hay que ser buenista. Es decir, la inmigración es una cosa que puede ser muy buena, pero descontrolada puede ser un auténtico peligro. Y es lo que estamos viviendo no solo en España. Hay países donde nos llevan la delantera, tenemos el caso de Francia, tenemos Bélgica, tenemos el Reino Unido. Y luego hay una cosa que es importante y creo que es fundamental. El país que recibe debe poder exigir qué inmigración quiero. Es decir, yo, como español, prefiero que venga una persona de Cuba, de Venezuela, de Argentina, de Perú, de Honduras o de México, antes que venga una persona de Marruecos. ¿Por qué? ¿Porque me caen mal los marroquíes? No. Pero es que viene gente que tiene mi idioma, mi cultura, mi religión, mis tradiciones y por lógica se va a integrar con muchísima facilidad. Exacto. Con muchísima facilidad. Tú llevas aquí un montón de años, te has integrado perfectamente, no has tenido que cambiar tu precioso acento cubano, eres feliz, tienes tu vida normal aquí. El problema es que si viene gente de países donde la vida se entiende de una forma muy distinta, donde las disputas se resuelven con violencia, lo que van a hacer es importar lo que allí se hace. Y eso es lo que está ocurriendo, por desgracia. Evidentemente no en todos los casos, y las generalizaciones siempre son odiosas. Pero los datos nos dicen no que todos los extranjeros ilegales que vienen son malos, no, pero que la mayoría de los delitos que se cometen, los cometen
los ilegales extranjeros. Y esto es una realidad que luego, si quieres, podemos hablar de datos oficiales, ¿no? Pero es así. Entonces, pues como todo en la vida, la inmigración tiene que ser una cosa con cierto control. Y oye, pues, ¿usted qué quiere que venga? ¿Un señor de Marruecos, un señor de Sri Lanka, un señor de Papúa Nueva Guinea o un señor de Colombia? Hombre, pues yo prefiero que venga de Colombia. ¿Por qué? Porque sé que va a llegar aquí, que el primer día va a entender el idioma, que sea creyente o no creyente, pero va a tener su manera de entender la vida igual que nosotros, que tú puedes ser creyente o no creyente, pero tenemos una cultura judeocristiana que hemos heredado y que, aunque tú puedas ser ateo, tú sabes lo que es el bien y el mal, ¿no? Efectivamente. Y lo distingues muy bien, te lo enseñas. Yo no quiero decir con esto que el musulmán no lo sepa, ¿eh? Pero sí es verdad que, bueno, aquí entraríamos en una cuestión más filosófica, ¿no? Pero es verdad que Alá dice que aquello que tú hagas está bien hecho porque lo dice Alá. Sin embargo, la cultura judeocristiana te marca muy claro lo que debes hacer y lo que no. Correcto. Y si lo haces bien, tendrás un premio. Y si no, pues tendrás un castigo, ¿no? Y eso, que parece una cosa, este tío está filosofando. Bueno, estoy filosofando, pero es una manera de entender la vida, que es la que tenemos en Occidente, y es una manera de entender la vida que es la que se tiene especialmente en los países musulmanes, que no me meto, pero a mí no me gusta que las mujeres vayan tapadas, porque además me gustan las mujeres guapas y poderles ver la cara Correcto. y no me gusta que un hombre vaya 3 pasos por delante de una mujer, ni que un hombre decida lo que tiene que hacer una mujer. Y todo eso son cosas que ocurren en esos países y que nosotros no podemos normalizar aquí. ¿Por qué? Porque nosotros nos basamos en la libertad y en el respeto a los demás. Y a partir de aquí, que cada uno haga lo que quiera, pero donde acaba tu libertad, donde tu libertad acaba, empieza la mía, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Y por eso, y a veces nos dicen, es que vosotros estáis siempre con los musulmanes. No estamos contra los musulmanes, pero sí estamos contra aquellos musulmanes que vienen aquí y que no se quieren integrar y que lo que quieren es replicar la vida de los países de los que vienen huyendo, que no tiene mucho sentido. Exacto. Esto es un poco como te vas de un lugar donde has tenido que huir por una serie de razones y vienes a poner la semillita de lo mismo por lo que tú huiste de tu lugar. Claro. Tal cual. Entonces, estás sembrando lo mismo que estabas recogiendo allá. Tal cual, porque al final, exactamente, al final, cuando tú huyes a un país porque hay guerra, porque muchas veces nos dicen, no, es que vienen de países en guerra, ni Argelia está en guerra, ni Marruecos está en guerra, ni Túnez está en guerra, en fin, hay muchos países donde vienen porque, vienen pues porque... Bueno, yo entiendo que quieran venir a Occidente para progresar, pero y muchos vienen a progresar. Yo he conocido muchísima gente que viene de esos países, que han venido y que han hecho su vida. Olé, bienvenidos. Vienes legalmente y vienes a currar y te integras, perfecto. Que tú tienes tu religión, pero te integras y respetas la mía, maravilloso. Pero el respeto es fundamental. Es que esa es la cuestión de todo, el respeto, porque allá donde yo voy, evidentemente, yo no puedo, yo vengo con mi cultura y vengo con mis costumbres, pero es que yo tengo que respetar las costumbres de allá donde voy y tengo que integrarme. Eso es fundamental. Eso es fundamental para la convivencia. Pero es que además, es de sentido común. Exacto. Por eso cuando a nosotros nos ponen tantos adjetivos y tantas etiquetas, al final dices, mira, nosotros, no, es que sois ultraderecha, que sois de tal. Mira, nosotros no somos ni de derechas, ni de izquierdas, ni de nada. Nosotros somos un partido que lo que quiere es intentar recuperar el sentido común. ¿El sentido común qué es? Pues vivir en paz, tener un cierto orden, ley, orden, y una libertad que, repito, mi libertad acaba donde empieza la tuya. Yo, dentro de mi espacio, debo poder hacer lo que me dé la gana mientras no haga daño a los demás. Y en eso creemos nosotros firmemente, ¿no? Y luego, si quieres, entramos en detalles con otras cosas, ¿no? Pero básicamente es eso, es recuperar un poco el sentido común. ¿Por qué? Porque durante muchos años ha venido este aura buenista que se ha instalado en el mundo, de que el sí a todo, que todo es bueno. No todo es bueno. No todo es bueno. Y hay que poder decirlo. Hay cosas que no son buenas. No, pero incluso, no pasa nada. Incluso es que el sentido de lo que es bueno incluso se tergiversa. Absolutamente. Porque vamos a estar claros, yo no soy bueno por permitir que vengan a acabar con lo mío. Eso no tiene nada que ver con ser bueno. Eso es más bien de ser un poco tonto, un poco idiota, ¿no? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que también se ha instaurado una forma de pensar en la que si disientes de ese pensamiento único, eres un bicho raro. Ahí está. Y ahí es verdad que nosotros hemos sido un partido rompedor, porque nosotros hemos llegado y desde el primer día Santiago Abascal dejó muy claro, nosotros pensamos esto y esto. ¿Te gusta? Sí.
Perfecto. ¿No te gusta? No pasa nada. Hay otras opciones políticas. Pero la nuestra es esta. Y lo defendemos. Lo defendemos con ahínco y lo defendemos con vehemencia. Y evidentemente yo siempre digo que nosotros somos un partido del sistema en el sentido de que, ante todo, ley y orden, nunca vamos a hacer algo que tenga que ver con saltarse la ley. Pero dentro del sistema somos los más antisistemas, porque queremos cambiar muchas cosas. Sí. Evidentemente las queremos cambiar en los cauces correctos, con los cauces legales y cómo hay que cambiarlos, no como harían otros que dicen, bueno, pues hago un golpe de Estado y es no. Nosotros queremos cambiarlo poco a poco y con mayorías y cómo hay que hacerse las cosas. Pero queremos cambiar todo, porque al final todo lo que hemos conseguido durante tantos años desde la Segunda Guerra Mundial, que Europa vivió unos años brillantes de crecimiento constante en libertades, económico. Europa era pues el ombligo del mundo, ¿no? Era la envidia del mundo, ¿no? Exacto. Y ahora Europa se ha convertido, por desgracia, en un continente un poco decadente, formado por personas que nos gusta vivir muy bien, porque a los europeos nos gusta vivir muy bien, nos gusta tener sanidad, nos gusta tener educación, nos gusta jubilarnos con una pensión digna, pero eso tiene un coste. Exacto. Mantener eso tiene un coste. Y no solo tiene un coste, sino que hay que luchar para que eso pueda seguir siendo así, porque si nos sentamos y dejamos que nos cambie en Europa y que nos convierta en Europa en África o que nos convierta en Europa en Asia, dejaremos de ser Europa. Correcto. Pero fíjate que eso que tú estás diciendo ahora es súper importante y además muy interesante, porque yo no sé qué ha venido pasando, que se ha cambiado la forma de pensar de la gente de una manera drástica. Yo lo percibo más o menos desde hace unos 7, 8 años, pero sé que esto se viene trabajando desde mucho antes. ¿Por qué le digo esto? Porque la mayoría de las cosas que acontecen hoy en día, años atrás no hubiesen pasado. Porque las personas teníamos muy claro, o sea, esa diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo para nosotros. Absolutamente. Entonces, ¿tú no crees que es un poco complicada la lucha, se hace dura por el simple hecho de que la gente, o sea, piensa de otra manera? Es complicado, pero también es verdad que por primera vez en mucho tiempo se ve un cambio. Las generaciones que vienen pisando fuerte y vienen generaciones inconformistas. Lo vemos, por ejemplo, en la cantidad de chavalines de entre 16 a, bueno, ya creo que de 16 a 34 años, y ya no sé si era hasta 40 y pico, ya Vox es la primera opción de voto, cuando hace 4 años, bueno, pues nosotros éramos poco menos que unos frikis que decíamos que no a todo y que éramos malos malísimos y por la mañana desayunábamos un niño, por la tarde matábamos un homosexual y por la noche a un negro, ¿no? O sea, es que éramos así. Bueno, pero las nuevas generaciones, ¿qué pasa? Que se dan cuenta de ciertas cosas. Las nuevas generaciones, yo tengo hijos adolescentes, y ellos ven que cuando yo empecé a trabajar, que trabajaba en un banco, era un empleado de banca normal y corriente, mi primer trabajo, yo pude comprarme un piso. Pude comprarme un piso con mi hipoteca, pero pude comprarme un piso. Y sobre todo en los barrios más pobres o más denigrados o más dejados, donde esas familias sufren en primera persona algunos problemas, porque al final los que vivimos en barrios normales me refiero donde los problemas que hay son los normales, los habituales, bueno, no lo vives tanto, ¿no? Pero hay barrios en todas las ciudades que conviven con toda la porquería de la sociedad. La porquería me refiero a la droga, la prostitución, la delincuencia, la ocupación. Claro, cuando tú convives con eso, te cabrea. Y cuando tú ves que tu padre o tu abuelo vino de su pueblo, que quizás era analfabeto, pero llegó a Barcelona, pongo el ejemplo de Barcelona porque es donde es lo que me toca. Llegó a Barcelona, se puso a trabajar en una fábrica, apretando tornillos. Tu madre no trabajaba, era ama de casa o limpiaba escaleras. Pero, ojo, mi padre, apretando tornillos, analfabeto, mi madre limpiando escaleras, se compraron un pisito. Tenían un cochecito y tenían un pequeño apartamentito en la playa y criaron a 5 hijos. Y yo, que gracias a Dios, pongo el ejemplo de una persona, de un chaval de estos, que ahora tiene 22, 23 años, que acaba de terminar la carrera. Yo soy ingeniero. Soy un ingeniero, que mi padre habría luchado por ser ingeniero cuando vino del pueblo. Soy un ingeniero, tengo 23, 24 años, no puedo ni compartir una habitación. Y tengo un trabajo, perdonad la expresión, de mierda, que no me da para nada. Para pagar una habitación, tener que compartir con 3 o 4 personas más que están igual de fastidiados que yo, y no tengo ni siquiera la posibilidad de pensar en emanciparme, de irme con mi novia
a vivir, o comprarme un pisito con ella, o pagar un alquiler. Claro, cuando tú ves esto y lo analizas un poco fríamente, dices, ostras, esto hay que cambiarlo todo. Y como por suerte la gente joven no se alimenta de la prensa tradicional, que la prensa tradicional, bueno, pues cada vez la ve menos gente, Claro. ¿no? Pero la gente de 50 para abajo, ya no digo los jóvenes, los de 50 para abajo, no ven ni la tele. Sí. Porque ya pones la tele, ya pones el YouTube y vas a lo que quieres ver, Exacto. o ves Netflix o lo que sea. Pues claro, esto lo ha cambiado todo. Entonces estas generaciones jóvenes vienen con ganas de cambiar las cosas. Y eso es muy importante. Es muy importante porque no te puedes conformar. No te puedes conformar. Y cuando tú ves el deterioro, y no hablo solo de Barcelona, no hablo solo de España, cuando tú ves el deterioro de un continente, incluso de Occidente entero, tienes que decir, oye, para, porque aquí se vivía muy bien y lo estamos perdiendo y no estamos valorándolo. Y cuando consigues algo, es tu obligación también luchar para defenderlo. Esto que comentas, yo lo hablaba hace poco con mi hija. Me decía, la gente no es consciente de todo lo que se luchó y todo el esfuerzo que hay que mantener para que nosotros tengamos un estado de bienestar, ¿vale? Y cómo esta gente ha ido moviendo la ventana de Overton. Tiempo atrás, la ventana de Overton se movía como a pasitos más pequeños, ¿no? Entonces, ahora poco a poco la ventana de Overton tengo una sensación que se ha ido acelerando, ¿vale? De una manera en la que cada vez las cosas importantes se relativizan cada vez más rápido, sino que hasta el punto de que lo normal lo llaman normativo, como decir normal es algo incorrecto, ¿no? Van cada vez las agendas supranacionales se van como acelerando, ¿no? Cada vez van metiéndose en terrenos cada vez más personales dentro de tomas de decisiones que a lo mejor antes quedaban dentro de puertas para dentro de tu familia. Cada vez se van metiendo hasta en tu comida, en tu cama, o si quieres tener un coche, qué coche tienes que tener, y cómo a nuestros hijos les van metiendo cada vez más despacito, y se van metiendo en los libros de texto, etcétera. Y algo que me sorprendió porque, a ver, yo a mi hija la tengo en un sitio conservador, ¿vale? Católico, hasta mi hija que me dice, papá, mira lo que tengo que ver aquí. Y le hablaban del techo de cristal en la mujer desde el colegio, un colegio conservador. Sí, 100% de acuerdo. O sea, al final, el gran problema que tenemos hoy en día es que han engañado a mucha gente en nombre del bien común. Es decir, exacto. Te dicen que todo esto, tu pérdida de libertades o el hecho que yo decida por ti, es por tu bien. Es por tu bien. Entonces, bueno, pues claro, si tú no tienes la capacidad analítica y no pasas hambre, porque gracias a Dios, pues la gran mayoría de la gente, más o menos, la gente va menos, ¿eh? Desde luego. Lo que era clase media hace 15, 20 años en España ahora es media baja, ¿eh? Ojo. Pero es verdad que de momento pues no falta para la cervecita, ni para tomar unas bravas en el bar, ni para comer en casa. En la mayoría de las familias, en algunas sí, ¿eh? En muchas sí, cada vez más. Pero es verdad que en España, que somos una sociedad muy poco de protestar, mira a los franceses, ¿no? Le suben 1 céntimo el diésel y queman el país. Hombre, sí. No hace falta tanto, pero tampoco, ¿no? Que nosotros nos queman el país y no nos levantamos, exacto, ¿no? Claro, pero aquí justo lo que dices es curioso, porque el pueblo francés mete mano rápido cuando algo no le gusta, sí. Pero aquí en España se manifiestan por cosas que no nos... o sea, no son directamente algo que nos impacte en nuestra sociedad. No, pero aquí, fíjate, aquí ya entraría un poco a hacer también un poco de pensamiento filosófico, ¿no? Pero realmente, ¿cuál es el problema? Que los movimientos de izquierda, que cuando aparecieron tenía toda la lógica del mundo, en el siglo XIX, ¿por qué? Pues hombre, porque el señor que... El gran latifundista o el dueño de la fábrica en la era industrial, en la revolución industrial, pues seguramente era casi un explotador. Exacto. Tenía toda la lógica del mundo que surgieran movimientos de izquierda que defendieran, de izquierda, que en la época ya no era izquierda, o sea, pero movimientos que defendieran los derechos de los trabajadores. Sí. Esto es que tiene toda la lógica del mundo. Hoy en día no hay nadie que los discuta. Nadie. Ningún partido, de ninguna tendencia, discute los derechos de los trabajadores. Exacto. Porque en el fondo todos somos trabajadores. ¿Cuál es el problema? Que ese discurso poco a poco se les va cayendo a trozos. Porque desde el momento en el que ya todos los trabajadores de los países civilizados, porque luego habría que ver en los países comunistas o en China si ahí hay derechos o no hay derechos, pero
cuando los derechos de todos los trabajadores de los países civilizados están cubiertos, los básicos, las vacaciones, el poder ponerte enfermo y que te cubran y te paguen, en fin, todo eso ya se difumina un poco. Y cuando ya cae el muro de Berlín y se ve el fracaso absoluto que ha sido el socialismo y el comunismo, que ha sido un fracaso absoluto, donde todos los que salían huyendo salían de Berlín Este a Berlín Oeste, nunca fue al revés, nunca, y de hecho se puso el muro no para que los otros no entraran, sino para que los suyos no salieran. Ahí se desmoronó todo. Y entonces esa izquierda empezó a defender causas que nos han... Y lo hemos visto ahora mismo con el tema de Palestina, que es un tema muy delicado, pero la izquierda se ha posicionado claramente en un conflicto que ocurre a miles de kilómetros y ha sido la primera preocupación de la izquierda española. Que yo no digo que no haya que estar preocupado y que no haya que ser solidario, sí, pero lo que no podemos hacer es que cualquier cosa que ocurre a miles de kilómetros sirva de cortina de humo para tapar los problemas de aquí. Y eso, la izquierda en los últimos años lo ha hecho mucho. Entonces ahora sacamos la Agenda 2030, bueno, la izquierda y la derecha social, lo que serían los partidos populares, el Partido Popular. Bueno, sacamos la Agenda 2030, venga, tú produces vacas, no debes producir vacas porque las flatulencias de las vacas se cargan el planeta, que es que lo han llegado a decir, ¿eh? Sí. Bueno, hemos hecho broma de eso. Ahora la harina tiene que estar hecha con insectos, que ya los hay, ya hay que empezar a mirarse las etiquetas. Y tú no puedes tener un coche de combustión. ¿Por qué no? No, porque el eléctrico es mejor. Bueno, el eléctrico, cuidado con el eléctrico, porque el eléctrico, algunos explotan, otros se queman. Sí. Y luego te meten ¿cómo se llama? La tarifita esta, que si tú tienes, por ejemplo, un superdeportivo, porque tú tienes poder adquisitivo para tener un superdeportivo, ahí sí puedes entrar. Claro, esta es otra. Yo, por ejemplo, me peleo mucho en el Ayuntamiento de Barcelona porque somos los únicos que defendemos que las zonas de bajas emisiones son muy injustas. ¿Por qué son injustas? Porque, hombre, tú estás diciendo que si este señor no tiene dinero para cambiarse un coche no puede entrar en la ciudad. Hombre, pues eso a mí me parece defender muy poco al trabajador. Me parece muy injusto. Efectivamente. Oye, y si tú quieres un planeta más verde y más limpio, me parece muy bien. Pero entonces empieza por apretar a aquellos que lo contaminan, que son básicamente China y los países de su entorno. Que nadie les aprieta, nadie les dice nada. Y sin embargo aquí tú tienes una furgoneta vieja, no tienes dinero para cambiarte otra y eres un repartidor, no puedes entrar porque tienes una furgoneta vieja, ¿no? Entonces al final la izquierda se ha convertido en defensora de esas causas que te dicen que son muy nobles, pero que si tú te paras a pensar, claro, tú coges la Agenda 2030 y dices, oye, los objetivos son todos nobles. No quiero que haya guerras, yo tampoco. Claro. No quiero que haya enfermedades, yo tampoco. Yo no quiero que tal. Bueno, ya, pero si me cargo los médicos, ¿va a dejar de haber enfermedades? No. Entonces, vamos a o sea, el problema no es el objetivo final, sino cómo llegas a ese objetivo, ¿no? Y fijaos qué cosa más tonta, ¿no? Te están diciendo que ahora en las ciudades tienes que hacerlo todo en transporte público. Todo, obligado. Vale, perfecto. Bueno, yo pienso que hay que incentivar el transporte público, desde luego, pero para eso primero tienes que tener un transporte público bueno, de calidad, que funcione de maravilla, y no como aquí que tenemos problemas con cercanías cada día, o la línea 9 de metro que lleva 30 años y todavía no ha acabado, y que iba a costar 2.000 millones y ya llevan 16.000 y pico y nadie sabe dónde están. Pero tú no tienes que hacer las cosas en base a penar, sino a incentivar. Exacto. Es decir, hazme un transporte público de calidad y económico y ya verás cómo lo cojo. Efectivamente. Pero no, yo te prohíbo. Y entonces te están diciendo, no. El coche tiene que ser nada más para grandes trayectos. En ciudad hay que usar el transporte público. Venga, te lo compro. Pero claro, el coche eléctrico. Y tú con el coche eléctrico, si yo me quiero ir de aquí a Málaga, no llego. Exacto. Entonces, me estás tomando por tonto. Y al final nos están tomando el pelo, y bueno, nos están tomando el pelo, nos están obligando a base de normativas a cambiar cosas que no... Fijaos en una cosa, el ser humano siempre ha evolucionado cuando en lo que sea ha aparecido algo que mejoraba lo anterior. Exacto. Sin embargo, ahora nos estamos obligando a hacer cosas probando, porque luego hablas con los de las compañías eléctricas y te dicen que para electrificar Cataluña entera, se necesitaría todo el cobre del planeta. Claro. Y dices, bueno, o sea, me estás obligando a hacer una cosa que nadie sabe si va a ir bien o no. Entonces, y luego tenemos, pues eso, ¿no? La Unión Europea y Europa, pues haciendo estas cositas tan útiles. Oye, yo no digo que no esté bien, ¿eh? Pero mientras otros están comiéndose el mundo, nosotros estamos haciendo estas chorradas. Efectivamente. Que está muy bien, ¿no?
Pero vamos, que hay cosas más Hay importantes. cosas mucho más Claro. importantes, desde luego. No, y aparte, el tema del tapón como esto no lo entendemos nadie en la Unión Europea. El tema también es, sobre todo el tema en el coche eléctrico, ¿no? Te incentivan el largo recorrido y fuera de las ciudades, pero luego no hay una infraestructura que en el recorrido tú puedas encontrar para cargar el coche. O sea, una serie de infraestructura que tiene que estar hecha para poder desarrollar esa tecnología, que la gente que la tiene la pueda disfrutar en condiciones. Y esto lo he visto en más situaciones donde la gente de corte socialista hace grandes infraestructuras o grandes desarrollos tecnológicos, pero luego no los mantienen o no les dan seguimiento y se van cayendo a trozos. Están cayendo trozos, y no solo eso, sino que además, en este caso, nosotros, hombre, tenemos que mirar un poquito por nosotros mismos. Es decir, Europa es el principal fabricante del mundo de vehículos de combustión. Tenemos marcas en Alemania potentísimas, y el segundo fabricante del mundo, de Europa, de coches es España, después de Alemania. Pero es que es uno de los principales del mundo. Entonces, claro, nosotros mismos nos estamos pegando un tiro en el pie cuando los coches que se construyen hoy en día, tanto de gasolina como diésel, son hipereficientes, porque no queda más remedio. Han tenido que destinar miles y miles de millones en investigación y son hipereficientes. Pero sí, precisamente ahí quería llegar yo. Yo me muevo en un coche diésel que no contamina nada. Nada. O sea, nada. O sea, pero además que tiene no sé cuántos filtros, que soy catalizador, que vamos a ver, ¿estamos locos o qué? Y luego yo veo cuando voy por la autopista que me pasan los coches eléctricos que tienen que ir a 90 porque si pisan más y llevan el aire acondicionado se quedan sin pila en la siguiente rotonda. ¿Me entiendes? Entonces es un sinsentido. Y mira, y hablando de eso, otro punto en el al que quería llegar. Tú sabes a mí qué fue lo que me hizo saltar las alarmas, las contradicciones, porque yo creo que la retórica está muy bien, pero tiene que haber un vínculo en lo que tú dices y en lo que tú haces y en cómo lo haces. Y ahí voy. Si tú me dices a mí que hay que ser buenos porque defiendes a la mujer, oye esta contradicción, porque defiendes a la mujer y todo eso que está muy bien, pero luego me estás metiendo a gente que no respeta nada de eso que tú estás proponiendo y que tú dices, entonces yo veo una contradicción. Porque si tú quieres proteger a la mujer, tú no puedes meter a gente que se salta todo eso por el forro y que lo que hace es que tener a mujeres como si fueran esclavas, que si con el de esto, con el país. O sea, no hay una coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. No lo hay. Y yo voy ahora, que es la pregunta que te quiero hacer, y tampoco quiero que esto suene, porque claro, lo que te voy a preguntar ahora puede caer en la de conspiración. No, pero oye esto. Si tú sabes, porque es visible y se aprecia, que te estás cargando todo lo que se ha venido construyendo a lo largo de los años, te lo estás cargando porque es que se ve. No te hace falta nada, solo te hace falta salir a la calle y observar. Sí. Si tú ves que te estás cargando todo esto, ¿cuál es el interés detrás? ¿Qué sentido tiene eso? Bueno, mira, hay un dicho muy, muy antiguo que dice, ¿a quién le interesa, mejor dicho, quién vota a la izquierda? Los pobres. Bien, ¿a quién le interesa que haya pobres? A la izquierda, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Al final, hay unas tendencias a forzarte a hacer según qué cosas, y hay unas agendas marcadas. Claro, quiero entrar aquí porque luego están los conspiracionistas. Yo no soy conspiracionista, claro. No lo soy nada. De hecho, mis hijos lo son bastante y a veces tenemos nuestras charlas interesantes. Yo no soy conspiracionista, pero sí es verdad que hoy en día hay poderes supranacionales, que son grandes empresas, no son algo etéreo, son grandes empresas, son intereses que nos están dirigiendo hacia una dirección, ¿no? Has puesto un ejemplo muy claro con el tema de las mujeres, ¿no? A nosotros, por ejemplo, que se nos acusa de no... Alguna vez te viene alguna mujer y te dice, mira, me gusta mucho todo lo vuestro, pero claro, es que no defendéis a la mujer. A mí se me rompe el corazón. Digo, jolín, pobre mujer, es que se lo cree. Es que se lo cree, ¿no? Nosotros, defender a la mujer es meter, como decías tú, a miles de personas que piensan que la mujer es un ser inferior. Defender a la mujer es soltar a violadores, como se ha hecho con una ley que encima, con todo el orgullo, lo han negado cuando cada día se iban soltando violadores y tal. Defender a la mujer es decir que el hombre per se
es un tipo presuntamente agresivo. O sea, nosotros lo que defendemos es la igualdad entre hombres y mujeres, pero la igualdad real. Es más, no solo es eso, sino que es algo que no sé ni cómo la Constitución, bueno, porque el Constitucional ahí hizo una de sus cosillas que suele hacer, ¿no? Pero la Constitución dice muy claro que no se puede hacer distinciones ni por sexo, ni raza, ni religión. Y pues tú, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy tonto. Yo ahora insulto a una señora y yo puedo dormir en el calabozo. Sin embargo, le pego una paliza a un chico, a un niño, y posiblemente no duerma en el calabozo. Cuando un niño está mucho más indefenso que una mujer. ¿Qué quiero decir con esto? Las leyes tienen que ser las mismas para los dos, las mismas. Si con la misma ley tiene que haber 1000 veces más hombres en las cárceles, porque es verdad que los hombres somos más agresivos que las mujeres y eso es innegable, que sea así. Pero no puede haber leyes para hombres y leyes para mujeres. No puede ser que tú seas un presunto violador por el hecho de ser un hombre. Yo tengo 2 hijos varones y yo tengo miedo. Digo, cuidado con lo que hacéis. Cuidado. Yo siempre digo, yo a mi mujer la conocí, yo estoy separado ahora, pero a mi mujer la conocí en una discoteca y poco menos que me lancé a darle un beso. Oye, coló. Y luego, bueno, pues hasta ahí y 2 hijos por medio, ¿no? Hoy en día haces eso y en mi época te habrían dicho, tío, ¿dónde vas? Ya está. Exacto. Hoy en día haces eso y eres un maltratador. Sí, Quizás yo lo veo desde un punto de vista, bueno, yo ya tengo 50 y algo, y quizás me dicen, es que este tío es un retrógrado, ¿cómo se le ocurrió eso? Bueno, pues es que en mi época se hacía, ¿no? Y no era grave. Bueno, pues que quizás no está bien, pero es que también lo hacían las mujeres. O sea, Sí. entonces, lo que decíamos antes, ¿no? Equilibrio y sentido común, ¿no? Entonces, bueno, me he ido por las ramas. Me has empezado a hablar de lo de... La magia de la conversación. Sí, eso bueno, está perfecto. me he ido por las ramas porque al final Está bien. cada uno habla un poco de lo que se le viene a la cabeza en ese momento, ¿no? Pero bueno, es así. Y nos han metido con calzador ciertas cosas y nos han metido que la igualdad entre hombres y mujeres es que algunas mujeres tengan que jugar a ser hombres para ser iguales. Pues yo creo que eso es un error. Claro. Eso es duro, porque tú has visto, porque se percibe oye, han girado la tortilla. Eso es brutal, viejo. Sí. ¡Wow! Brutal ese cambio de rol. O sea, y eso se ve. Sí. O sea, por un lado te piden hombres deconstruidos. Sí. Por el otro lado te piden mujeres. No mujeres que sean capaces, sino mujeres que pisen el lugar del hombre. Mientras el hombre tiene que como apartarse a un lado. Sí. Y en el tema que estabais hablando antes, quieren que haya igualdad. Pero esa igualdad veo que solamente se enfoca hacia un sector de la población, mientras los que están entrando, por otro lado, a los que estábamos comentando, que a lo mejor no ven a la mujer de la misma manera, la vara de medir es más holgada. A ver, la igualdad real es tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. Exacto. Y las mismas obligaciones. Esa es la realidad, la igualdad real. Y yo insisto, lo que están intentando hacer es que muchas mujeres... ¿Cómo decir las cosas? Porque hoy en día hay que ir con mucho cuidado con lo que digas, no. Porque enseguida te tachan de machista. Vamos a ver, una mujer que sea femenina no es malo, ¿no? Y que un hombre sea masculino no es malo. Oye, si un hombre es femenino, pues tampoco es malo. Cada uno tiene sus gustos. Yo aquí no entro. Pero lo normal es que un hombre sea masculino, lo habitual. No vamos a decir lo normal, que ya está. No, sí, lo habitual es que un hombre sea masculino y una mujer sea femenina. Si para que ciertas mujeres consideren que desarrollarse es llevar el pelo corto, vestir como un tío y tal y cual, yo creo que en el fondo ese es un retroceso, ¿no? Porque al final la gran mayoría de las mujeres, por suerte, están muy contentas de ser mujeres, muy orgullosas de ser mujeres y no necesitan hacer de hombre para sentirse plenas. Pero sí es verdad que hay unas ciertas tendencias, ¿no?, que te están diciendo eso, ¿no? Y yo creo que eso es un error, ¿no? Por eso nosotros decimos siempre de volver al sentido común. Y el sentido común, ojo, maticemos. No quiero decir que antes lo que ocurría antes era normal. Es verdad que antes la mujer pintaba muy poco y eso tampoco era normal. Pero eso está superado ya. Entonces, superado eso, el hombre y la mujer son compatibles, pero no son exactamente lo mismo. Tenemos que tener los mismos derechos, las mismas obligaciones y somos compatibles, somos necesarios el uno para el otro, pero no somos iguales. Unos tenemos un órgano, otras tienen un órgano, unos tenemos una manera de entender las cosas más movida por la testosterona, ellas pues por los cambios hormonales, lógicos por su genética. O sea,
es normal. Y yo creo que eso pues hay que aceptarlo y eso no es malo. Eso no quiere decir que, pues que algunas mujeres tengan que tener testosterona, es absurdo, o que los hombres tengamos que parecer mujeres. Yo creo que eso es absurdo, ¿no? Al final, oye, una cosa es defender que cada persona haga con su vida lo que le dé la gana, que a mí me parece lo lógico, y otra cosa es que nos tengan que decir, pues, por ejemplo, en Barcelona hay un chiringuito que se llama de nuevas masculinidades, ¿no? Y llegas allí, el Ayuntamiento de Barcelona le da 500.000 euros cada año para que te digan que tú tienes que ser como la nueva masculinidad, la correcta es que tú tienes que ser muy sensible, tienes que ser un poco afeminado y tal. Bueno, pues que yo igual sin ser afeminado soy más sensible que muchísimas otras personas, ¿no? Y hay mujeres que son muy poco sensibles también, porque es que eso no depende de lo que tengas en la entrepierna, depende de tu carácter. Efectivamente. O sea que al final nos meten en un embrollo que dices, mira, tío, déjame en paz, que cada uno haga lo que le dé la gana, pero no me intentes convencer de que yo me tengo que poner una faldita o ahí hay un pantalón, yo me voy a poner lo que me dé la gana. Y ya está, y punto. Entonces, por eso te digo, volver al sentido común y que no desde las altas esferas nos estén machacando constantemente con lo que tienes que hacer. Oiga, yo lo que tengo que hacer es vivir mi vida sin molestar a nadie. Y en eso se basa la libertad. En que yo haga y decida por mí. Yo, por ejemplo, mira, perdona, un último inciso. Yo a veces estoy en el Ayuntamiento de Barcelona. Gonzalo, ¿no? estás aquí para hablar. Bien, porque me ha salido una cosa que es fundamental. Fíjate, estoy en el Ayuntamiento de Barcelona. Entonces, todo hay que hacerlo pues con perspectiva de género, todo. Hasta hace poco han hecho los presupuestos los han hecho con perspectiva de género, que yo no entiendo cómo haces un análisis de presupuestos de un ayuntamiento con perspectiva de género. Bueno, pues bien, perfecto. Bien, no comentes. Bueno, la preocupación de que hay pocas mujeres ingeniero, y es verdad, a las mujeres en general les gustan más pues otro tipo de profesiones. Está todo el mundo preocupado en el ayuntamiento porque es que las mujeres no quieren ser ingenieros y hay que forzar que sean ingenieros. ¿Y por qué? La mayoría de los jueces ahora son mujeres. ¿Pasa algo malo? El 72% de los jueces son mujeres. ¿Pasa algo malo? ¿Y si a las mujeres les gusta ser juez? Mi padre era juez y era un hombre. Pues bien, ¿y si a las mujeres les gustan más las carreras de letras, qué tiene de malo? Tenemos que decirle no. Estás equivocada. Tienes que ser ingeniero. Porque así habrá una paridad. ¿Pero por qué tiene que haber una paridad? Si a mí me gusta esta carrera, si me gusta esta profesión, ¿por qué tengo que hacer una cosa que no me gusta? ¿O por qué la sociedad me tiene que convencer de que me estoy equivocando porque me gusta una cosa u otra? Que me dejen en paz. Yo estudiaré lo que me dé la gana. En esto que comentas, o sea, me sorprende porque el tema de elecciones laborales o vocacionales de las mujeres y de los hombres tiende a tener un patrón siempre. Y es algo que tú dejas a la gente al libre albedrío y termina eligiendo una serie de patrones que, aunque tú seas más hacia un lado o hacia el otro, termina habiendo un baremo de mujeres que van hacia unas profesiones y de hombres que van hacia otras. Y eso no quiere decir que esté bien o esté mal. Simplemente es que incluso la biología propia hace que las mujeres tiendan hacia labores tipo enfermerías, escuelas. Fíjate que muchas de ellas son labores de atención, de cuidado, de formación. Y son labores muy importantes en la sociedad, ¿no? Entonces... pero Alta, incluso ya no que sea muy importante, que son de las más importantes, porque ¿qué es más importante que ser madre, loco? Pero ¿cuál es el mensaje subliminal? Que eso es de segunda división. Exacto. Ese es el mensaje subliminal. Exacto. Tú tienes que ser camionera, tienes que ser policía, tienes que ser bombera, o tienes que ser, yo qué sé, irte a una mina a picar piedra, no, porque eso es de primera, porque si eres... Porque, aunque luego de esas profesiones sí que es cierto que no. No, pero es que es así. Te están diciendo, oiga, repito, yo, hombre o mujer, déjeme hacer lo que me dé la gana. No tengo yo la libertad de hacer con mi vida lo que quiera, mientras no molesta a los demás. Pues tan fácil como eso, ¿no? Entonces, no. Usted tiene que ser policía. ¿Por qué hay menos mujeres policía que hombres? Bueno, pues chico, y si a los hombres les gusta más esto, pues porque, entre otras cosas, es verdad que somos más agresivos, es lo dicho, y no... Y es verdad, o sea, los hombres somos, bueno, pues por una cuestión de testosterona seguramente somos más agresivos que las mujeres. Pero también porque evolutivamente somos más protectores, sí, y esa agresividad claro, bueno, por lo que sea. Pero eso no justifica que seamos agresivos, ni quiere decir que la persona, hombre, tú tienes que tener autocontrol, evidentemente. Exacto. Yo creo que el 90% de la gente, el 95% lo tiene.
A eso, gracias a Dios, hemos evolucionado como especie, ¿no? Pero, insisto, esto de que marcarte lo que debe ser, porque luego, como decías tú, Arca, las profesiones verdaderamente duras, ¿eh? La de atar, las de juntar tuberías en el fondo del mar, entrar a una mina, no sé qué, al final, ¿quién las hace? Los hombres. ¿Por qué? Pues porque los hombres son más fuertes y las mujeres son más resistentes. Es que esto es así. También es verdad que se ha desarrollado un discurso dentro de esto donde la mujer debe ser CEO, empoderada. Exacto, el perfil de la mujer empoderada, que sigo diciendo, o sea, si realmente la mujer está formada y realmente se le da correcto y bien ese trabajo, no hay ningún problema. El problema es cuando te lo fuerzan, como dices, desde arriba y ves perfiles que están metidos por cuotas de género en ciertos entornos laborales que dices, o sea, hay gente que lleva años pujando por ese puesto, le pasan a alguien por delante con una cuota de género y tú ves que no, que es que aunque sea buena persona, tenga buena intención, hay gente que tiene la chispa para hacer bien esa labor y hay otra que no. ¿Sabes cuál es el problema también? Que al final lo que están haciendo es presionar a muchas mujeres muchísimo. Porque ella tiene que, no ha habido ningún un CEO en esta empresa, mujer, tú tienes que serlo tal y cual. Y luego, claro, hay una cosa que es fundamental, que es la maternidad. La maternidad es verdad, y eso no podemos negarlo, que interrumpe muchas veces muchas carreras. Pero ahí está la decisión de cada mujer en decir, oye, pues mira, hay mujeres que han decidido no tener hijos o que tienen hijos y enseguida pues, van a la guardería y tal para seguir su carrera, y otras que quieren ser madre, ¿no? Yo creo que tenemos que, como has dicho tú, no hay nada más importante en la vida. No hay nada más importante y más bonito, pero es todo más importante que una madre. Y eso hay que respetarlo y hay que facilitar la vida. Por eso lo que tenemos que hacer es precisamente cambiar las políticas y en vez de decirnos lo que tenemos que hacer es facilitar que aquellas mujeres que quieran ser madre puedan ser madre y que aquellas mujeres que decidan, una vez tienen hijos, continuar su carrera profesional, que tengan medios para poder que sus hijos estén bien cuidados y poder pagar una guardería o lo que sea, ¿no? O sea, al final hay que centrarse en eso y no en la guerra de sexos. Al final estamos en... Ahora todo es guerra, todo es lucha, ¿no? Es la guerra de sexos, la guerra de razas, la guerra de... No. Aquí no se trata de guerra. Aquí tenemos que convivir todos y eso sí, con orden. Tú sabes que a mí hace cuestión de un año o así, me censuraron un vídeo que subí a TikTok porque se puso de moda ¿cómo es que le llaman ahora las tendencias estas que hacen de los que hacen como concurso, no me acuerdo ahora el nombre, pero se puso de moda el hecho de entrevistar a mujeres y decirles, ¿cómo tú crees que sería el mundo sin hombres? Y yo veía como se ponían, maravilloso, no sé qué, fenomenal. Y de una manera muy visceral, lo reconozco, yo me sauté. Estúpida, pero qué estupidez son estas. Pero si no hubiese hombre, el mundo se acaba. Porque tanto el hombre como la mujer somos importantes. Necesarios. Necesario. Me censuraron del vídeo. Por decir una cosa que en realidad, o sea, que es la verdad, que no es nada descabellado, ¿sabes? Yo se lo enseño a mis hijas. Mira, cariño, aquí en la casa está mamá, está papá, hay una jerarquía, ¿vale? Nosotros como papá y mamá estamos por encima. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que proveemos y nosotros somos los que traemos a la casa, exacto, y nos encargamos de que todo aquí funcione como es. Pero todos somos igual de importantes. Todos somos igual de importantes. Además, ahora te hago una pregunta. Si tú te vas a operar, ¿a ti te importa que quien te opere sea mujer o sea hombre o que sea el mejor cirujano? Yo creo que... Déjame que te cuente una anécdota. Una anécdota que en el fondo es un poco triste. A mi compañero, el otro concejal en el Ayuntamiento, Oliverto, le operaron hace un par de años del corazón. Tenía un problema serio del corazón, gracias a Dios fue todo bien y lo operaron. Cuando le despertaron de la anestesia, le dijo la persona, no sé si era doctora o era una enfermera, le dijo que sepa que le ha operado una mujer. Le ha salvado la vida a una mujer. Lo dijo porque sabía quién era. Sí. Claro, él dijo, sí, mi madre también era es una mujer y mis hijas son mujeres y mi mujer es una mujer. Porque al final, fíjate que han conseguido que en muchos casos pues haya esa guerra de sexos cuando el hombre y la mujer somos complementarios, ¿no? Y además, pues hombre, es una pena que nos tengan entretenidos en esas cosas para ocultar los problemas reales de la calle y de las personas, ¿no?
Pero bueno, así funciona. Es muy triste, de verdad. Por eso hay que cambiarlo todo, hay que cambiar muchas cosas. Desde luego, desde luego. Es muy triste, de verdad, a donde hemos llegado. Gonzalo, mira, yo me tiro toda la vida trabajando, ahorrando, pagando impuestos. Me compro una casita con lo que puedo, la acabo de pagar, me muero y se la dejo de herencia a mis hijos. Y hay que seguir pagando, o sea, mis hijos tienen que seguir pagando ahora, ¿cómo le llaman a esto? El impuesto de sucesión. El impuesto, exacto. ¿Qué tú crees de esto? Bueno, yo creo que en el mundo hay paraísos fiscales y también hay infiernos fiscales. Y España hoy en día es un infierno fiscal. Y en especial, como tenemos un Estado autonómico que lo que hace al final es incidir en las diferencias, pues según donde tú vivas, puedes tener una experiencia o puedes tener otra, ¿no? En el caso de Cataluña, por ejemplo, pues la experiencia es bastante cañera. Hay comunidades donde están peor, creo que en Aragón están todavía peor, o si no, hasta hace poco. Pero es así. Por algo que tú has tributado, que tus padres han tributado, que han comprado, que han pagado impuestos. Tú fíjate una cosa, tú se construye para que la gente tenga un poco la idea, porque aquí el gran problema también es que, digamos, desde los ambientes más progres, se penaliza mucho el que a ti te vayan un poco bien las cosas, ¿no? Entonces, yo lo veo en el ayuntamiento, ¿no? Que le llaman, siempre están diciendo que la gente que gana dinero, o mejor dicho, lo planteo de otra forma que la gente me entienda. Para según qué personas, cualquier persona o cualquier negocio que no pierda dinero es especulación. Entonces, como vivimos en un país donde el que tú tengas un kiosquito y te saques un sueldo a final de mes significa que eres un especulador, y si tú dices que eres un empresario, automáticamente estás pensando que tú eres Amancio Ortega, sin tener en cuenta que Amancio Ortega hay uno, y que un empresario puede ser un señor que lleva un bar y que muchas veces, muchos meses, tiene para pagar el sueldo a sus camareros y sus cocineros, y él quizás no. O un empresario puede ser un señor que tenga pues un pequeño centro de masajes. O, en fin, cualquier cosa. Eso es un pequeño empresario. Eso es el gran tejido español, son pequeñas empresas, ¿no? Entonces estamos en un mundo, en un país donde eso está mal visto. Está mal visto. De hecho, hace poco hemos visto en la tele como una tertuliana de pacotilla decía que era una gran noticia que haya menos autónomos, ¿no? Bueno, pues eso te resume un poquito cómo piensan algunos, ¿no? El hecho de que haya personas que tengan la capacidad de ahorrar y que le puedan transmitir a sus hijos pues una vivienda, tiene que estar penalizado. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar penalizado? ¿Pero por qué? Porque tiene que estar penalizado y es lo que hay, ¿no? Entonces se te penaliza. Pero es que no solo se penaliza en eso. Es que tú, hasta hace poco, cuando tú comprabas un piso y aunque lo vendieras con pérdidas, tenías que pagar una plusvalía municipal, que ya la plusvalía significa que has ganado dinero. Bueno, pues con la crisis inmobiliaria, gente que perdía dinero, que había comprado su casa, me lo invento, por 300.000 euros y la había tenido que vender por 200.000, tenía que pagar plusvalía. O sea, estoy perdiendo dinero, tengo que pagar plusvalía. O sea, vivimos en un infierno fiscal que lo que hace es que tengas que pagar por todo. Y en especial ciudades como Barcelona, que es la más cara de España en cuanto a impuestos, pues el IBI es el más caro de España, la zona azul es la más cara de España, la zona verde es la más cara de España. De hecho, aparcar muchas veces en un parking privado es más barato que aparcar según qué calles de Barcelona, lo cual no tiene ningún sentido porque estás aparcando en la calle y días como hoy que hay viento te puede pasar algo en el coche. En fin, no tiene ningún sentido. Pero es que además Cataluña tiene 15 impuestos propios, con lo cual pues todavía el sangrado es mayor, ¿no? Y es muy complicado cambiar esto, y os lo digo porque yo convivo cada día. Claro, yo tengo una diferencia con respecto a muchos políticos, y es que yo llevo 2 años en política. Yo llevo toda mi vida en la empresa privada. Primero trabajé muchos años en un banco, luego pues tengo una consultoría con unos socios, he tenido aventuras de todo tipo, empresariales me refiero, de todo tipo, he tenido restaurantes, me llegó la pandemia, fue un drama, en fin. Bueno, pues como toda persona que arriesga un poquito, ha habido cosas que me han ido bien, hay cosas que me han ido rematadamente mal. Oye, la vida es así. Pero claro, tú llegas allí y ves un montón de personas que llevan desde los 18, desde los 20 años, viviendo de un sueldo público y que hacen así por la mañana. A ver qué propongo hoy. Vamos a subir la tasa de terrazas. ¿Por qué? Si el ayuntamiento tiene superávit. ¿Por qué? ¿Por qué apretar más? ¿Por qué apretar más? No, porque es bueno para impuestos. Pero porque es bueno.
No, porque usted no quiere que haya impuestos porque entonces no habrá sanidad y no habrá... Siempre estamos con lo mismo, ¿no? Digo, evidentemente es que los impuestos tienen que ser para eso, para sanidad, para educación, para seguridad, pero no para regalar el dinero por el mundo, ni pagar a los sindicatos que deberían poder pues vivir de sus propias cuotas, ni pagar a tantísimas entidades afines que al final no deja de ser repartirte dinero a ti mismo, pero por detrás, ¿no? O sea, al final, si uno analiza en qué se va el dinero público, pues se da cuenta de que se tiran miles de millones. Si tú coges todos los presupuestos, el nacional, los autonómicos, los municipales, se tira muchísimo dinero, ¿no? Entonces, con una política más eficiente a nivel impositivo y dejando que la gente tenga el dinero, en vez de ponerlo ahí en la caja común para que se tire, que se tenga que poner en la caja común lo que se necesita y el resto lo tengas tú en tu bolsillo, las cosas irían mucho mejor. Claro. Porque prácticamente el 60%, 50-60% del gasto político es superfluo. 50-60% del gasto político, es superfluo. Mucho. Es muchísimo, es una barbaridad. Si tú analizas, yo invito a la gente que entre en las redes de Vox, ahora no voy a entrar en el detalle, pero hemos hecho un montón de estudios y además lo hemos demostrado. Cómo se tira el dinero de todos, con lo que cuesta ganarlo, que te están machacando por todo y bueno, te están diciendo que eso es necesario hacerlo, porque hay que hacerlo, porque hay que enviar dinero, yo qué sé, para construir una desalinizadora en Siria. Digo, bueno, pues no hará más falta aquí, que es un país que tiene siempre sequía. Bueno, pues nosotros enviamos dinero a Siria desde el ayuntamiento, para desalinizadoras, ¿no? Que dices, bueno, oye, está muy bien, la solidaridad es importante, pero hombre, primero arregla tus problemas, ¿no? Claro, pero la solidaridad comienza por atender a los tuyos. Ten tu casa arreglada para luego poder ayudar a los demás en condiciones. Pero también te digo una cosa, en esto que estás diciendo, sin irnos más lejos, las pregoneras de la fiesta de aquí de Sants. Bueno. ¿Qué había detrás? Todas las subvenciones que tiene esta gente, que en cuestión de 4 o 5 años cobraron, no sé si eran 200 o 400.000 euros, no sé exactamente. Y tú ves para qué fue destinado todo y son cosas ambiguas que no aportan nada a la comunidad para la que se supone que están destinadas. Entonces, tú fíjate, y la prueba la tienes en cosas tan flagrantes como la ley ELA. La ley ELA no se pone en marcha, no hay dinero, y sin embargo se gasta mucho más dinero, por ejemplo, en subvencionar el cine español. En películas, porque las buenas películas del cine español no hace falta que las subvenciones. Torrente, que puede gustar más o menos, pero que es una película hipertaquillera, no necesita subvenciones. O Airbag, o tantas películas que no necesitan subvenciones, porque son buenas, la gente va a verlas. Claro. Pero claro, hay películas y hay entidades que el 100% de lo que reciben es público y que todo se va en sueldos. Y eso no tiene sentido. Nos están acribillando impuestos para pagar muchas cosas que no hacen falta. Y luego, sin embargo, cada vez tenemos la famosa sanidad, que es la que, según ellos, los que queremos impuestos bajos, nos queremos cargar. Cada vez está peor, está saturada, te dan hora para una operación para dentro de un año. En fin, cosas que no deberían ser, ¿no? Entonces, con esto hay muchísima demagogia, muchísima. Y de verdad, en esta vida no solo es importante, y te lo digo yo que además me dedico muchos años a gestor de patrimonios, no solo es importante tener dinero, sino saberlo gestionar bien. Y el Estado y las administraciones públicas tienen mucho dinero. De hecho, estamos ahora en récord recaudatorio a nivel mundial. Nunca se habían cobrado tantos impuestos, nunca se había ingresado tanto en impuestos y, sin embargo, vivimos en un momento en el que cada vez la sensación es que todo es peor, cada vez hay menos servicios, los servicios son peores y nos estamos acostumbrando, ¿no? Pero no debería ser así, no debería ser así. Hay una cosa que me parece muy curiosa. Yo estoy aquí ahora hablando contigo y todo lo que tú me dices a mí me resulta súper lógico, de sentido común. ¿Por qué carajo la gente, hablándolo mal, se cree todas las porquerías que se dicen de Vox? Si luego, o sea, tú puedes investigar un poco y te das cuenta que lo que hablan no es nada loco, ni es nada sin lógica, ni no sé. ¿Por qué? En nada. De hecho, yo siempre le digo a todo el mundo cuando te dicen, no, es que Vox tal, ¿tú estás seguro de lo que dices? Entonces, cuando tú hablas con esa persona, bueno, es que tú eres distinto. No, yo no soy distinto. Yo no soy distinto. Yo soy una persona normal y corriente que nunca he estado en política, que me metí en Vox, en mi caso,
entre otras cosas, porque aquí estábamos sufriendo un intento de golpe de Estado que a mí personalmente en mi negocio fue letal. Yo me dedicaba, teníamos un despacho en el que dedicábamos a atender a inversores extranjeros y se fueron todos, no quedó ni uno porque el dinero es cobarde, ¿no? Y en aquel momento además estaba pasando un momento malo en casa y me sirvió pues como válvula de escape y bueno, pasan las cosas y de repente ¡pum! Candidato, vale, cosas de la vida. Pero yo no soy distinto, yo soy una persona normal. Por eso siempre digo que escuchen a Santiago Abascal, que escuchen a Ignacio Garriga, que escuchen a Jorge Buxadé, que escuchen a los líderes de Vox. No lo que dice la Sexta de Vox, no lo que dice la cadena SER de Vox, ni la COPE, claro, ni Onda Cero, ni ninguna. No, tú entras y ese es el éxito de Vox. Si nosotros tendríamos que vivir de los medios tradicionales, si no existieran las redes sociales, hoy no existiríamos. Mira, os cuento una anécdota. Hace poco estaba cenando y en un restaurante me contó un antiguo cliente mío. Y me dice, oye, ¿qué mérito tenéis? ¿Qué mérito tenéis? Porque yo, que leo cada día La Vanguardia es el periódico seguramente más leído en Cataluña, nunca hablan de vosotros. No sé cómo podéis estar ahí con 11 diputados en el Parlamento, con concejales en todos los municipios de Cataluña importantes, tercer partido de España. No lo puedo entender porque nunca hablan de vosotros. Digo, pues sí, yo te explico la explicación. O sea, te cuento el motivo. Porque lo que te decía antes, de 50 para abajo, nadie lee La Vanguardia, nadie lee la ABC, nadie lee La Razón. De hecho, todos estos medios viven de subvenciones públicas. Sí. Y por eso no muerden la mano que les da de comer. Claro. Por eso hay que cortar las subvenciones. Por eso se tira tanto dinero. Tienen la editorial marcadísima. Claro, tú al final, si yo dependo del Ayuntamiento, de la Generalitat o del Gobierno de la Nación para subsistir, ¿cómo voy a hablar mal de ellos? Evidentemente. Y eso es lo que no puede ser. Oye, si una empresa privada no es viable, pues que se busque un nuevo negocio o que se reinvente, que es lo que hacemos los pequeños empresarios cuando las cosas cambian. Te tienes que reinventar, pues tú también. No puedes vivir del momio toda la vida, porque al final pierdes totalmente tu independencia. Y por eso nosotros somos tan fuertes, porque, repito, de 50 para abajo, nadie lee esos medios. De 50 para abajo, la gente busca y busca en primera persona. Y hoy en día, antiguamente no. Antiguamente te tenías que creer lo que decía la tele, la radio o la prensa escrita. Hoy en día tú puedes ir a la fuente en primera persona. Yo quiero saber lo que dice el Partido Socialista, me voy a la web del Partido Socialista y lo sé. Tú quieres saber lo que dice Vox y me voy a la web de Vox, o me voy a YouTube, o me voy a Instagram, o me voy a TikTok y veo lo que está diciendo el presidente de Vox. Y no necesito que nadie me diga lo que dicen. Exacto. Con un punto de mal fondo que tergiverse las cosas. Y eso lo ha cambiado todo, ¿no? Y entonces nosotros, ¿qué pasa? Cuando comenzamos, pues claro, algunos nos pintaba pues como gente con cuernos y rabos, con cuernos y rabo, y luego se nos ha demonizado mucho, muchísimo. Claro, nosotros, tú piensas que yo tengo que escuchar cada día tengo que escuchar de los demás grupos que nos llaman fascistas. Y es algo muy fuerte porque eso demuestra la ignorancia absoluta. El fascismo era un movimiento de extrema izquierda que decía todo para el Estado con el Estado, cuando nosotros somos todo lo contrario. Nosotros pensamos que el Estado es necesario para cubrir las necesidades a las que no puede llegar la iniciativa privada. El Estado tiene que estar para sanidad, el Estado tiene que estar para defensa, el Estado tiene que estar para educación. Para eso está el Estado. Pero no para todo. Creemos en la iniciativa privada y en los impuestos bajos. Y nos llaman a nosotros fascistas, unos señores que piensan lo mismo, que el Estado lo tiene que controlar todo, ¿no? O sea, es que es el mundo al revés. Pero es verdad que esa demonización ha ido calando, ¿no? Nosotros, cada vez menos, por suerte, pero en las primeras carpas que poníamos, bueno, el otro día tuvimos una agresión muy fuerte en Sabadell, que nos tiraron piedras de este tamaño, sí. Sí, lo vi. Pero muy fuerte. Pero gracias a Dios estas agresiones cada vez son menos, ¿no? Y ahora son agresiones más debidas a la impotencia que a la ignorancia. La gente ya va entendiendo. Tú antes ponías una carpa y te escupían, a mí me han tirado huevos, un montón, casi más que los que he comido. Bueno, no porque me gustan mucho los huevos, pero vamos, muchos. Y ahora es distinto. Tú ahora montas una mesa informativa y cuando te pitan, normalmente es para hacerte, va, muy bien, lo estás haciendo muy bien. La cosa está cambiando, sobre todo entre la gente joven, ¿eh? Pero es verdad que hay que reconocerlo, que ese discurso demonizador y deshumanizador ha funcionado, ¿no? Porque claro, hay una parte de la izquierda que su manera de pensar es muy clara. Como lo que tú dices no es correcto, no tienes derecho a existir. Claro. Y así es como piensas. Pero esto es la definición del fascismo. Tal cual.
Tal cual. Entonces te dicen, no, a nosotros nos hacen un cordón que todo lo que proponen nos dicen que no. Y ayer mismo en una comisión me decían, no, es que ustedes son unos fascistas. Y como son unos fascistas, no tienen derecho a nada. Bueno, pues esto te lo indica todo, porque yo puedo estar de acuerdo o no con lo que dicen los demás. Pero lo que sí que tengo muy claro es que merecen respeto. Al menos ellos. Quizás sus ideas no. Pero ellos como personas merecen respeto. Correcto. De hecho, yo me alegro un montón de que acabas de decir lo que llevo años yo explicando a la gente, ¿no? Que hablan de fascismo como de algo de derechas, cuando realmente la imposición a la fuerza no la está ejerciendo, pero históricamente nunca ha sido lo que entendemos como modernidad la derecha, ¿no? Entonces, es curioso cómo todos estos movimientos, que algunos de ellos ya se han demostrado y han sido, tienen connotación como organización terrorista, como Antifa, que son muy violentos, son muy agresivos, llevan su bandera antifascista, pero imponiendo una ideología totalmente fascista. De hecho, hoy estaba hablando con un compañero de trabajo, me decía, mira, aquí están los Antifa, no sé qué, y estábamos justo hablando de unas pancartas que tenían con el triángulo rojo, ¿vale? Y el triángulo rojo es un símbolo que históricamente se ha utilizado para marcar a grupos sociales enteros, para excluirlos o incluso eliminarlos. Entonces, es curioso cómo ellos mismos, sin tener realmente idea de lo que están haciendo, están usando las mismas maneras, las mismas estrategias y los mismos símbolos contra lo que ellos dicen luchar. Absolutamente. Es de locos. Voy a hacer ya 7 años que yo no veo televisión. Yo no veo televisión, 7 años, ¿eh? Por eso tienes tan buena cara. Estás poco intoxicado. Bueno, por eso y por el barbero que ayer me dejó bien. Bueno. Pero cuando quiero información la busco. Me muevo yo o la busco en libros o me meto en los medios que yo crea que un medio puedan ser neutral y yo busco la información. Yo no me dejo alimentar por la basura que te meten, porque si no, mal vamos. Entonces yo, claro, entiendo que precisamente eso ha sido lo que ha venido pasando con la gente y entiendo ahora el por qué me decías que los jóvenes, sobre todo, que no siguen estos medios, se están cambiando poco a poco su manera de pensar. Y eso es maravilloso. Porque si yo cojo y me alimento de lo mismo, tarde o temprano voy a acabar reaccionando de la misma manera. Porque eso es un principio básico del priming. ¿Me entiendes? Yeah. Si yo te meto mucha información todo el rato de lo mismo, tú vas a acabar repitiéndola como un papagayo. ¿Me entiendes? Entonces yo entiendo que esto es lo que pasa con esta gente. Que muchas de las cosas que dicen no tienen ningún sentido, como por ejemplo llamar fascista, pero porque no entienden el origen de lo que es el fascismo, ¿me entiendes? Pero a ellos les da igual. Y para el propósito que tiene la izquierda, ¿me entiendes? Esta gente le viene de perlas. Claro. Al final, esa palabra solo se utiliza porque es una palabra fea y lo que pretende es demonizarte. Total. Y deshumanizarte. Total, es una etiqueta. Por eso, pues te llaman nazi, te llaman fascista. Y dice, pero tú sabes lo que es un fascista, lo que es un nazi. Exacto. Mírate al espejo. Pero además, en las campañas que han hecho, ¿vale? La izquierda actual corresponden completamente hacia grupos que dicen que ellos que son contrarios a ellos. Por ejemplo, históricamente, no sé si conoces la historia de Joseph Goebbels, el propagandista nazi y demás, ¿no? Tenía 11 puntos clave dentro de su lógica de propaganda. Y cuando tú coges y comparas todo lo que está haciendo actualmente la izquierda, punto por punto están coincidiendo con los principales puntos de la propaganda de Joseph Goebbels, hasta el punto que la misma izquierda que dice luchar contra el fascismo, el nazismo, actualmente están señalando a personas judías inocentes que viven lejos y fuera del propio conflicto, que no tiene nada que ver. En esta misma ciudad han pasado cosas muy graves. Y tú los oyes o sea, alegar cosas, porque no sé qué, genocidio, no sé cuánto, y tú te paras a pensar y le dices, estás haciendo lo mismo que los nazis. Y entra en cortocircuito, ¿no? O sea, no te lo digo como afán de molestar, estáis haciendo lo mismo que hacían los nazis. Exactamente. La noche de los cristales rotos, marcar, señalar, perseguir, sí. Y llegado el momento, como están perdiendo el relato, entran en la violencia.
que es lo que os pasó el otro día en Sabadell. Y de hecho es otra de las contradicciones, porque integración, pero luego si tú piensas distinto a mí, te segrego. Muy no, fuerte. Pero te segrego, te anulo. Exacto. Y te deshumanizo. Exacto. Eso es. Y repito mucho la palabra deshumanizar, porque cuando alguien te dice es que tú no tienes derecho a vivir por lo que representas, que te lo dicen, y además te lo dicen convencido de no, claro, es que ustedes van aparte, porque ustedes lo que representan no tienen derechos. ¿Cómo? Yo lo que represento, si al final ya no vamos a entrar en lo que yo represento, ¿eh? Ya no vamos a entrar, que represento sentido común, seguridad, libertad, impuestos bajos, igualdad entre hombres y mujeres, familia, tradición. Te puedes estar de acuerdo o no, ¿eh? Pero creo que todo es respetable. Pero es que me está diciendo que yo no tengo derecho. ¿Cómo que yo no tengo derecho? Todo el mundo tiene derecho a vivir. Pero eso también, y entramos otra vez en una labor filosófica, ¿no? ¿Qué pasa? Que algunos creemos, yo creo, básicamente en la libertad individual. Yo me merezco un respeto, tú me mereces un respeto y tú te mereces un respeto no porque formes parte de un grupo o de un colectivo, sino porque tú, Jazz, mereces respeto, eres un ser humano. Exacto. Punto. No, es que el colectivo tal merece respeto. No, merecen respeto a las personas. ¿Qué pasa? Ellos analizan qué colectivos, porque lo colectivizan todo, merecen respeto y qué colectivos no. Lo que no les gusta no merecen respeto. Su manera de pensar es muy sencilla. Bueno, es la de un simio en el fondo, porque es que es tan elemental en el momento que te intentan cancelar como persona, que dices, bueno, tío, recapacita un poco. Todo el mundo tiene derechos, todo el mundo tiene que merecer... No, tú no, porque tus ideas no merecen respeto. Bueno, pues quizás mis ideas para ti no merecen respeto, pero yo sí. Yo soy un ser humano. Por eso digo que para mí puede haber ideas que están en las antípodas de las que yo pienso, pero la persona que la representa merece un respeto porque es un ser humano, porque es una persona, ¿no? Y eso es importante. Es algo que yo siempre te digo, todo es cuestión de ideas. Siempre tenemos esta... Siempre tenemos esa charla. Yo puedo atacar tus ideas, no a tu persona. Eso es. ¿Me entiendes? Es así. Claro. Y te voy a decir una cosa, y perdona, hablando de lo que tú estabas diciendo ahora. Muchas veces, hoy lo he escuchado en la radio, ¿no? Que decían la violencia de los grupos de ultraderecha, porque nosotros nos siguen llamando ultraderecha, cuando nosotros, la verdad, nos definimos como un partido de sentido común, tenemos cosas... Mira, Santiago Abascal siempre cuenta una cosa muy interesante. ¿Puedo contar una anécdota? Por favor, hay tiempo, por ¿no? favor. Él siempre dice que huimos de las etiquetas y tiene toda la razón del mundo, ¿no? Y pone un ejemplo muy claro. Y es que al principio de existir el Vox como partido, cuando todavía iba muy poca gente a los mítines, porque era un partido incipiente, pues en un mítin él habló de todo el mundo se levantó en pie, aplaudiendo, todo el mundo de acuerdo. Entonces, al acabar, en aquella época, dejaba que la gente preguntara, ¿no? Entonces un señor se levantó y dijo, estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho, pero Vox se tiene que definir como un partido conservador liberal. ¿Vale? El hombre se sentó, entonces Santi Abascal dijo, por favor, que se pongan o que levanten la mano los que se sientan conservadores liberales. 4 o 5. Ahora solo los que se sientan conservadores. 4 o 5. Ahora solo los que se sientan liberales. 4 o 5. Ahora los que sean socialdemócratas. 4 o 5. Ahora los que sean demócratas cristianos. 4 o 5. Ahora es que, bueno, ¿lo ven? Estábamos todos de acuerdo y en el momento que hemos empezado a poner etiquetas, nos hemos perdido, ¿no? Sí. Entonces, ya no sé por qué te está diciendo que me hago viejo. Estabas contando una historia de Abascal. Sí. De que estaba dando su conferencia y que de repente una persona le dijo... Sí, pero no sé por qué decía esto. Estábamos hablando antes... Bueno, se me dio santo al cielo. Eso forma parte de la magia de la conversación. No, y de la edad. Yo tengo una cosa en común con Goebbels, solo una, que nacimos el mismo día. Vaya. Evidentemente, de distinta madre y distinto año. Wow. Pero, No. Sí. No. Me enteré el otro día. Bueno, pues eso, ¿no? Al final, no sé, no sé qué estaba diciendo. Bueno, al menos acaba la historia de lo de Abascal. Bueno, ¿no? eso, ¿no? Que al final, sí. cuando tú pones etiquetas, Sí. se va todo al carajo, ¿no? Porque va, las etiquetas solo sirven para etiquetarte y ponerte en una estantería, ¿no? Para encajonar y dividir. Sí, básicamente. y la vida... Tal cual. Sí, perdona. Ahora que voy, ya me he acordado. Es que la magia de la conversación. Ya me he acordado. Eso es lo bueno de tomar magnesio de vez en cuando. Bueno, resulta que, fijaos que todavía hay gente que va diciendo, nos llama violentos a nosotros.
Claro, nosotros en la vida, Vox nació en 2014, hemos protagonizado un acto violento. Bueno, hemos protagonizado muchísimos, pero siempre como víctimas. Pero nunca jamás. La violencia siempre viene al mismo lado. Y lo hemos visto en esta ciudad de Barcelona, que ha sufrido mucho en los últimos años. Ha sufrido mucho. Ahora hay heridas que se están intentando cerrar, pero que aquí se ha sufrido mucho. Y hemos visto como estos días en las manifestaciones pro-Palestina, las cuales yo puedo respetar perfectamente, a quien no respeto es a las personas que aprovechan esas manifestaciones para quemar las calles, quemar motos, romper comercios, quemar contenedores, etc. Esa gente es la misma que salió a quemar Barcelona cuando metieron a Pablo Hasél en la cárcel. Es la misma que salió a quemar Barcelona con la sentencia del Procés. Siempre son los mismos. Nosotros nos manifestamos cada 12 de octubre por la unidad de España. Es una fiesta bonita, preciosa, en la que pues vienen países de Hispanoamérica a bailar, nos manifestamos con cánticos de orgullo, que nos sentimos españoles, viva España. Nunca hay nada, ni un papel que no esté en la papelera. Nunca, jamás. Y eso también, digamos, de los que nos sentimos españoles, también los hay, que pueden ser violentos, porque los hay. Pero ahí no aparecen. Y si aparecen, se portan como el resto. Con lo cual, oye, pues algo hemos ganado, ¿no? O sea que al final la violencia siempre viene del mismo lado. Todos los golpes de Estado que ha habido en España han venido del mismo lado. Todos los intentos de asesinato, los asesinatos a presidentes del gobierno han venido del mismo lado. Siempre, la violencia siempre va de izquierda a derecha. Es así. Guste o no guste, aunque el relato parece que lo ganan ellos, pero la realidad, si uno coge los libros de historia y ve los telediarios o analiza la realidad, es así. La violencia siempre va de izquierda a derecha, nunca derecha a izquierda. Hay un chico, no recuerdo ahora su nombre, que ha ido a todas las manifestaciones pro-Palestina, BLM, etcétera, ahora la de No Kings, y se ha dado cuenta que están las mismas personas. Siempre las mismas personas. Va identificando perfiles hasta que le dijeron un día, tú eres ese chico que luego habla en las redes sociales. Y resulta que detrás hay todo un chorro de dinero que paga a manifestantes profesionales que luego van a las manifestaciones, son violentos, etcétera, etcétera, o mantienen unas retóricas muy marcadas. Esta es la guía de lo que hay que hacer. Es que las cosas no ocurren por casualidad. Yo cuando antes os hablaba de todo el gasto superfluo, entra también pues todas esas organizaciones a las que los municipios, las comunidades autónomas o el Estado subvenciona. Porque de ahí viene, estas cosas no son nada es gratis en la vida, o prácticamente nada, ¿no? Y esto, evidentemente, son movimientos perfectamente pertrechados económicamente, incluso lo vimos muy claramente con lo de Pablo Hasél, que venían personas de Italia, venían personas de otros países que pertenecen a esos movimientos y que se mueven al final con financiación pública. Por eso es muy importante, y nosotros lo decimos siempre, es muy importante cortar ese tipo de subvenciones, ¿no? Las subvenciones tienen que estar pues para las familias que puedan desarrollarse y comprar una vivienda. Las subvenciones tienen que estar para encontrar una cura al cáncer. Ya ves que ahora me puede decir, qué tío, qué buenista. No, es que es verdad, tiene que estar para eso. Tiene que estar para eso. Y no pues para un chiringuitos que puedan colgar de partidos del que sea. Nosotros, por ejemplo, somos los primeros que exigimos y pedimos que se corte la financiación pública de los partidos políticos. ¿Por qué la gente tiene que pagar nuestras campañas electorales? ¿Por qué? Nosotros tenemos unos afiliados que pagamos cuota, no como otros partidos que puede ser en cuota. Aquí en Vox hay que pagar, si no, no te puedes afiliar. A no ser que pues, estés jubilado o seas menor o, bueno, una serie de circunstancias. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo final es que la gente no tenga que pagar miles de millones en gasto político y que cada partido se pague sus campañas, que es como debería ser, ¿no? Pues como esto, en todo. Son muchos millones que se van en subvenciones. El Ayuntamiento de Barcelona, mira, os pongo un ejemplo muy rápido. Ha sacado los presupuestos para el año 2026, ¿vale? El alcalde les ha llamado los presupuestos de la vivienda. Suena muy bien, porque es uno de los principales problemas de Barcelona. Ya sabéis que el principal es la inseguridad, que es la ciudad más insegura de España y la segunda más insegura de Europa. Y segundo, la vivienda. ¿Por qué? Bueno, pues la segunda más. Sí. Según Eurostat. Esto no son datos de Vox. Ahora, si quieres, si da tiempo, hablamos un poquito de seguridad, pero te cuento esto porque es importante. Bueno, pues los presupuestos de la vivienda, el alcalde destina 80 millones de euros para vivienda.
Bien. ¿Sabéis cuántos se destinan a subvenciones? 100. Los presupuestos de la vivienda destinan 80 a la vivienda, 100 a subvenciones y 82 para espacios verdes y biodiversidad. Bueno, pues estos son los presupuestos de la vivienda en una ciudad que no puede crecer, porque para que la gente lo sepa, los que nos vean de lejos, parece una ciudad que no puede crecer porque está rodeada por la montaña, el mar y otras poblaciones. No puede crecer, solo puede crecer en vertical. Pues estos son los presupuestos, ¿no? Con 100 millones en subvenciones y 80 para vivienda, cuando es la principal preocupación sobre todo de la gente joven, ¿no? Porque, bueno, son los que más lo sufren, los que ni siquiera pueden plantearse muchas veces el independizarse ni formar una familia, y por eso baja también la natalidad, ¿no? Al final tenemos que importar gente de otros países. ¿Por qué? Porque los nuestros no quieren tener hijos, y no quieren tener hijos por muchos motivos. Primero, porque los inputs de que parece que sea malo tener hijos, ¿no? Que las mujeres tienen que estar trabajando y no tener hijos, que es una cosa carca y casposa del pasado. Luego, claro, tener hijos es caro, es muy caro. Claro, si tú no tienes una casa, ¿cómo vas a tener un hijo? Claro, exacto. Si no tienes un trabajo bien pagado, ¿cómo vas a tener un hijo? Para que malviva. Entonces ya mucha gente ya no se lo plantea, o resulta que cuando ya se puede plantear iniciar una familia, pues ya están en los 40 y dicen, ostras, ya es un riesgo, ya soy mayor, no sé qué. Bueno, pues, no hay ni una sola ayuda para la natalidad, no hay ni una sola ayuda para las familias numerosas. En países como Hungría, a partir del tercer hijo, las familias numerosas no pagan impuestos. Pues yo creo que son premios que hay que hacer, porque al final esa gente es la que está garantizando que nosotros podamos tener pensiones y que el sistema se vaya alimentando y que no se muera, ¿no? Bueno, pues aquí vamos como vamos, ¿no? Entonces es muy preocupante. Y lo que decías de la seguridad, bueno, pues eso es un dato que la gente creo que en general ya se sabe, ¿no? A veces nos dicen, es que claro, es que los que habláis, decís eso, dejáis mal la imagen de Barcelona. No. La imagen de Barcelona, por desgracia, corre sola en Instagram, bueno, cualquier persona. Solo hay que salir a la calle. Solo hay que salir a la calle, o el que no viva en Barcelona solo tiene que ver vídeos que corren por ahí, que ninguno es mentira, ¿no? Y la realidad es esa. Somos la ciudad más peligrosa de España, con datos que son además, un poco volviendo a cómo empezábamos la conversación, ¿no? El 90% de los detenidos por hurto son extranjeros. El 83,5% de los detenidos por robo con violencia son extranjeros. 3 de cada 4 violadores son extranjeros. Tú dirás, bueno, te estás metiendo con los extranjeros. No, me estoy metiendo con esa gente. Pero es que para que os hagáis una idea de las cifras reales, luego a partir de aquí, oye, yo pongo las cifras que no son mías, ¿eh? Las cifras son del Ministerio de Interior y de los Mossos de Escuadra, comandados por un señor que se llama Trapero, que si por Vox fuera estaría ahora mismo en la cárcel, ¿eh? O sea que no es un afiliado de Vox, por haber hecho lo que hizo durante el golpe de Estado. Pero para que os hagáis una idea de cómo funciona, los delitos cometidos por los nacionales de Argelia y Marruecos son más que los cometidos por todas las naciones de América. Son 30 y pico, no sé si son 33 o 36. Es decir, cometen más delitos los nacionales de Marruecos y de Argelia que argentinos, uruguayos, brasileños, peruanos, colombianos, cubanos, venezolanos, hondureños, salvadoreños, mexicanos, dominicanos, etcétera, 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 juntos. ¿Qué quiere decir? ¿Que los marroquíes son peores personas? No. Quiere decir que estamos importando lo peor de esos países y lo mejor se queda allí. Y la prueba la tienes en cualquier persona que viaje a esos países y te dice, oye, pues aquello es muy seguro. Sí, claro. O sea que nos están metiendo por la escuadra, nos están mandando lo que allí no quieren. Pero esto es justo lo que pasó en Estados Unidos, no recuerdo ahora la década, pero no sé si os suena, a ti sí te sonará, el Mariel, la época del Mariel, que tiraron a todos los de las prisiones, instituciones mentales en barcos hacia Estados Unidos, y a mí me da que anda por aquí lo que está pasando con los países del sur. Hay que tener en cuenta que el rey de Marruecos es uno de los principales narcotraficantes del mundo. Eso hay que decirlo y no me duele en prendas decirlo. Es uno de los mayores narcotraficantes del mundo. Entonces, bueno, pues de alguien así tampoco te puedes esperar
grandes cosas, ¿no? Pero bueno, que esas son las realidades, son los problemas del día a día. Y son los problemas del día a día que desde Vox intentamos poner sobre la mesa. De verdad, no que nadie piense, no, mira, pero ahora has señalado los argelinos y los marroquíes. No. Lo que señalo es que venga lo peor de esos países. Si viniera lo mejor, encantado. Claro, si viniera lo mejor y viniera por la puerta y viniera a integrarse, encantado. Pero claro, viene lo peor, lo que allí no quieren, nos lo mandan. De hecho, ahora mismo tienen un problema muy serio allí, porque se está viendo una revolución de jóvenes, pero que en el trasfondo de esa revolución de jóvenes se está comentando que podría haber otra revolución de estas, no sé cómo lo llaman, las primaveras Árabes, sí. árabes, y los jóvenes están como teniendo problemas contra su monarquía, se están rebelando, pero detrás de todo eso parece que hay un trasfondo bastante serio de pensamiento islamista. Yo no lo sé, no lo conozco, pero es la información que me está llegando a mí. Claro, juntas esto, o sea, está llegando lo peorcito aquí, mientras que los jóvenes allí se están revolucionando contra el status quo, ¿no? Entonces hay una situación en la que sí, por un lado, genera estabilidad porque el delincuente promedio no está en la calle, pero luego dentro de ese país está pasando algo que no se está comentando ahora mismo. Es curioso. Y luego, perdona, hay una cosa que es igual de preocupante. Igual que está viendo lo peor de algunos países, los mejores nuestros están emigrando. Exacto. La gente más formada aquí ve que no tiene salida y se va. Entonces un país se construye con las obras de otros países, lo que otros países expulsan y no quieren, y lo bueno se nos va, pues tenemos un futuro que si no hacemos algo lo tenemos complicado. Y además no tenemos más que mirar, repito, a países de nuestro entorno, como pueden ser Francia, como pueden ser Bélgica, ¿no? Entonces yo creo que en política, como en toda la vida, es muy importante ir de cara. Es decir, tenemos un problema, lo ponemos sobre la mesa. Y a partir de aquí lo intentamos arreglar. Con toda la humanidad del mundo, con todo el sentido común, con la dureza cuando haya que ser duros. Pero lo que no podemos hacer como sociedad es esconderlo. Y es lo que hacen los grandes partidos o el resto de partidos. Ujú. Nosotros sacamos estos temas, se ponen todos a murmurar, a llamarnos fascistas, todos, sin excepción. Oiga, estoy dando datos oficiales. Fijaos si la cosa es ridícula, que como nos negaban sus propios datos, hemos tenido que ir al notario para que el notario dé fe de que lo que decimos es cierto y que esa comunicación nos la ha enviado el Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña. Entonces, claro, ya cuando vas con la escritura, pero es que es un poco infantil, o sea, es ridículo que tenga que ir yo con una escritura por los pasillos del ayuntamiento, ¿no? Pero entonces ya directamente eres un fascista y me da igual lo que me digas, lo que diga la escritura me da igual. Bueno, si yo lo que digo no lo digo para demonizar a nadie, que es lo que hacéis vosotros con nosotros, lo que digo es para poner el problema encima de la mesa y arreglarlo, porque si tú eres incapaz de ver que hay un problema con algo, ¿cómo lo vas a solventar? ¿Cómo lo vas a resolver? Es imposible. Lo primero que tiene que ver un político son los problemas que hay. Y a partir de aquí, oye, tenemos un problema. Y estamos viendo, perdona, como en países de nuestro entorno, que todo esto lo negaban, partidos que no son precisamente, digamos, de la tendencia de Vox, están empezando a decirlo. En muchos países europeos, oiga, hay que poner freno, porque esto se nos va de las manos. Es que se nos va de las manos. Ahora en Nueva York parece ser que el próximo alcalde sí. pues es un islamista radical. Y viene con cositas fuertes, ¿eh? Escuché algo de Inglaterra también, ¿no? También, Por ahí también. Inglaterra está el tema. Pero Entonces, hace ya años, sí, Inglaterra. Entonces, claro, es que encima negamos lo que nos está pasando como sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque ese buenismo lo tiene que inundar todo. No. El buenismo a la porra. Hay que ser realista, no buenista. Y eso no significa que ser realista sea ser malo, pero es que ser buenista no es ser bueno. No, ser buenista es ponerse una venda en los ojos y no Ujú. querer ver la realidad de las Exacto. cosas, y así no se va a ningún lado. Igualmente también tengo que decir, todos estos que se han pasado poniendo etiquetas a todos, separándonos, rompiéndonos la sociedad, dividiéndonos, después de romper la sociedad dicen que vienen a solucionar. Para mí son gente que ahora mismo lo que están haciendo es vivir de la desgracia ajena, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir? Si tú haces un negocio alrededor de una desgracia, tú no quieres que la desgracia termine. Y entonces ahí Absolutamente. Evidentemente. ahí es donde yo encuentro que, por ejemplo, ¿no? Hace poco se firmó un tratado de paz allí entre Israel y Gaza, y aún haber sucedido, todavía salen a la calle a destrozarlo todo, ¿no? Como esto, pues un montón de desgracias que están sucediendo, ¿no? Y van ONGs y organizaciones a salvar, pero realmente ves que hacen cosas, pero no terminan de cerrar el problema, porque no les interesa. Claro. Viven
de esa desgracia. Evidentemente. Y ahí viene el problema. Sí, ahí es donde entra cuando Santiago Abascal coge y dice, el Open Arms hay que tumbarlo. Hay que hundirlo. Y la gente dice, fascistas, están ayudando a la gente. No, están promoviendo precisamente el imán de la gente que termina pereciendo o viviendo en miseria aquí. Absolutamente. Mira, has puesto un ejemplo clarísimo, ¿no? A mí me produce vergüenza ajena ver cómo toda esa gente que protestaba por una guerra, el día que acaba, está triste. Me produce vergüenza ajena que gente que dice que protesta por una guerra, el día que se firma el Tratado de Paz, está hundida. Es más, mantienen la manifestación para demostrar huyendo su hacia rabia. adelante. Sí, huyendo hacia adelante, ¿no? Eso dice muy poco de algunas personas, ¿no? Que, como bien dices, han utilizado todo esto pues como cortina de humo y algunos para hacer su propia precampaña electoral, ¿no? Es patético, sí, pero es así. Aceptar algo así te tumba tu discurso. A pesar de que está lleno de contradicciones por todas partes, y que es más que evidente, pero ellos nunca lo van a reconocer. Hoy leía un tuit de alguien que ponía: nadie se ha parado a preguntar por qué en 2 años en ningún telediario hemos visto a un tío de Hamás con una metralleta en la mano, ni a uno. Porque claro, en una guerra participan dos. Dejando de lado todos los demás temas, ¿eh? Pero es verdad, no hemos visto ni uno, solo hemos visto un lado, ¿no? Entonces, la sociedad se ha acostumbrado a posicionarse, ¿no? Sí. Esto pasa mucho con cualquier cosa, ¿no? No, pero es la ventana de Overton. Totalmente. Y todos nos creemos que tenemos la verdad absoluta, y luego en temas como el de Oriente Medio, que es un tema delicadísimo, que es un tema que no es de hoy, que es de toda la vida, hombre, no podemos ser tan simplistas. Primero, que lo que hay que hacer en esta vida es leer, informarse un poquito, enterarse. Y a partir de aquí, pues puedes opinar, y aunque opines, eso tampoco te da, un poco como empezabas tú el podcast, ¿no? Eso no te da el conocimiento total. Exacto. Porque nadie lo sabe todo y todos nos equivocamos cada día y muchas veces estamos convencidos de algo hasta que nos damos cuenta, jolín, he defendido esto con una vehemencia total y resulta que estaba equivocado. Sí. Oye, no pasa nada mientras lo reconozcas. Y que en Occidente tenemos una tendencia a ponernos nuestras gafas de visión de, ok, aquí estamos de acuerdo en que buscamos, pues eso, ¿no? Estamos muy acostumbrados al bienestar, a que no nos falte nada, a que no haya una guerra en la puerta de tu casa. Pero la gente no conoce cómo funciona Oriente Medio. Da por hecho cosas que allí no se dan por hecho. Exacto. Yo te quería hacer, Gonzalo, una pregunta antes de cerrar. No quiero quitarte más tiempo. Viendo todo lo que está aconteciendo aquí, si tú miras en un horizonte no muy lejano, ¿tú crees que la cultura corre un peligro? Yo creo que si como sociedad no hacemos nada, sí. Es evidente, o sea, al final cuando tú no luchas para defender algo lo acabas perdiendo. Y bueno, hay un dicho, ¿no? Que dice que sociedades, o mejor dicho, épocas duras hacen sociedades duras hacen sociedades blandas, y sociedades blandas traen, no es exactamente el dicho, pero por ahí no soy muy bueno para los dichos populares. Y es un poco así, ¿no? Lo que tú tienes que defender es lo tuyo y sin ningún tipo de corte ni de complejo. Yo defiendo nuestra cultura. Y a veces me dirán, es que los de Vox siempre estáis defendiendo. Defendéis los toros, defender no sé qué. Digo, a mí los toros ni me gustan, no me gustan mucho. Pero los defiendo porque es parte de nuestra cultura. Te puede gustar. Oye, el que no le guste y no los defienda me parece fantástico. Pero tú no puedes renunciar a lo tuyo porque pierdes la esencia. Sí. Y hay una cosa que es fundamental, ¿no? Que Europa ha sido siempre el continente, digamos, líder, que también es la que ha hecho las cosas mal cuando las ha tenido que hacer, pero de Europa han venido las grandes exploraciones, han venido los grandes descubrimientos, han venido pues las grandes vacunas. Ha sido un continente siempre, digamos, desarrollado. Lo ha pasado muy mal porque somos un continente muy pequeñito que nos hemos estado matando entre unos y otros toda la vida. Y ahora que habíamos llegado al punto en que ya, en vez de matarnos entre ingleses, franceses, españoles, nos están matando toda la vida, nos hemos decidido a colaborar y a no matarnos y a intentar hacer de esto algo grande, y llevábamos pues desde la Segunda Guerra Mundial haciendo de Europa un continente potente, pues de repente hemos caído en esta trampa, ¿no? del buenismo y de la tontería,
y lo estamos perdiendo. Lo estamos viendo como en Inglaterra pues hay grandes poblaciones con alcaldes musulmanes, que el problema no es que sean musulmanes, el problema es que van a ejercer su forma de ver la vida. Porque si tú eres musulmán y respetas el lugar donde estás, no pasa nada. El problema es que, como decía, creo que fue Pérez Reverte hace poco, ¿no? O no sé quién lo decía, que no es una religión. Es una religión y a la vez es un pensamiento político. Claro. Que si fuera solo un pensamiento político seguramente estaría prohibido, ¿no? Entonces, no podemos dejarnos pisotear. Nosotros tenemos una forma de entender la vida en base al amor, a intentar hacer las cosas bien, y aun intentando hacer las cosas bien nos equivocamos todos y hacemos cosas mal, pero cuando tú haces una cosa mal, al menos sabes que estás haciendo algo mal. Exacto. Y eso es importante, ¿no? Porque, bueno, esto te puede generar un remordimiento de conciencia o te puede generar que no lo vuelvas a hacer. Si tú lo justificas porque Alá me ha mandado que lo haga y si me ha mandado que lo haga es que está bien, pues tenemos un problema. Y como aquí además, repito, viene lo peor de cada casa y tenemos un montón de mezquitas salafistas, que son las que dan el mensaje más cañero, más islámico radical, más duro, más en contra de las mujeres, en contra de la libertad, pues tenemos un problemón, porque hay muchos países árabes que son muy moderados a nivel religioso, muchos. Pero que es que aquí está viniendo lo peor. Es que, no solo tenemos un problema de inmigración ilegal de ciertos países que no acaban de adaptarse, es que también somos la cuna del islamismo, del terrorismo islamista a nivel europeo. O sea que tenemos un cóctel muy peligroso que si no nos ponemos manos a la obra y queremos arreglarlo, pues todo esto que conocemos y que damos por hecho, el poder salir, irse a tomar una cervecita, una tapita de jamón y luego irse al gimnasio y todo eso, no se puede cambiar. No va a cambiar en 2 años, pero sí puede cambiar en 20. Yo siempre digo, miren a Cuba. Cuba también era muy próspera. Correcto. Y Venezuela. Países ricos, países prósperos, la perla del Caribe, Cuba, ¿no? Exacto. Y mira lo que no va pasando. Y mira cómo está. Exacto. Y los años que lleva así, ¿no? Y por eso es muy importante defender lo que tú crees, defenderlo sin complejos, explicando bien lo que defiendes y el por qué lo defiendes. Pero el que no lucha para defender lo que se ha conseguido, lo acabará perdiendo. Todo, igual que uno defiende su casa, defiende a sus hijos, tienes que defender tu cultura, tienes que defender tu país y tienes que defender tu manera de entender la vida. Te iba a pedir que dieras un mensaje final, pero creo que me ha quedado redondo. Vamos. Bueno, yo quería añadir una cosita. ¿Cómo ves o cómo crees que podemos meter un poco más de mano en el tema de esa inseguridad que hay, que tenemos grupos de ciudadanos como... ¿cómo se llama esta mujer? Liliana. Sí, hombre, la patrulla. La patrulla. Les digo en broma a ellos la patrulla canina. Que es la patrulla que hace un trabajo bestial. No, es brutal. Hace un trabajo bestial. Y parece mentira que la ciudadanía tenga que tomar partida en la seguridad porque o estamos desbordados o no se está trabajando de la manera correcta o viene desde arriba porque... Claro, tengo en torno también policía en mi entorno, ¿vale? Y me dicen, no he detenido tantas veces. Para empezar, hoy en día está ocurriendo una cosa que no había pasado nunca. Yo cuando salía de marcha, jamás en la vida me vino mi padre o mi madre a recoger a la discoteca, nunca. Ahora, los que somos padres, yo no, porque tengo 2 hijos varones que además... hacen artes marciales y voy relativamente tranquilo porque sé que si pasa algo se van a saber defender, o eso espero, o al menos salir corriendo, que es lo que tienen que hacer. Pero muchos padres, sobre todo los que tienen niñas, van a la puerta de la discoteca a buscarlas. Esto no había ocurrido nunca. Y es por miedo, ¿eh? No es por otra cosa. No, desde luego. No es por otra cosa. Porque hoy en día hay medios de transporte mejor que nunca, hay Cabify, hay de todo, y los padres tienen miedo. Eso, punto número 1. El punto número 1, las patrullas ciudadanas... claro, a mí me dice el teniente alcalde de seguridad, señor Valle, siempre me dice que está en contra, yo estoy en contra de las patrullas ciudadanas. Yo también. A mí no me gustan. El problema es cuando son necesarias, porque tú no haces tu trabajo. Ese es el problema, porque las patrullas no deberían existir, debería hacerlo la policía. Exacto. Pero ¿qué pasa con la policía? La policía está harta, no tiene galones. La policía, y sobre todo en Barcelona, llevamos 8 años con una alcaldesa que odiaba la ley, odiaba el orden, una alcaldesa que su profesión era ocupa. Sí. Pues ¿cómo va a confiar en la policía? Y seguimos con un alcalde que hace exactamente lo mismo, porque al final yo le llamo Colau Boni, porque es como Colau, pues Boni es como Colau, pero es un señor pues con corbata y es un poquito más institucional, recibe al rey y poco más. En todo lo demás es lo mismo, exactamente lo mismo.
Pero el problema está en que la policía está completamente desesperada. ¿Por qué? Porque ellos practican detenciones, pero la ley hace que salgan por la puerta de atrás. Fijaos, mira, un dato ya, el último dato. Hay 25 tíos, 25, que en el año 2024 estuvieron 1000 veces detenidos. 25 personas multireincidentes, que entre los 25 estuvieron 962 veces, si no me equivoco, detenidos. Son datos escalofriantes. Entonces, para un policía, eso es desesperante. Si tú tienes un jefe que no te da galones, que no te permite actuar con contundencia cuando tienes que actuar con contundencia, si tú no tienes medios para demostrar tu inocencia en una posible reyerta, porque esta es otra. Hoy en día, si el policía no demuestra su inocencia, es el culpable. Sí. Por eso ellos piden llevar todos la cámara para que todo se pueda grabar y que nadie les pueda acusar de lo que no es. Algo que nunca voy a entender. Es patético, pero claro, yo estoy muy a favor de eso, porque pobrecicos que están solos. No, evidentemente. Están solos. Exacto. Con todo esto, pues bueno, pues luego pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, el problema de la seguridad en Barcelona es importante y lo primero que hay que hacer, yo lo primero que haría, o lo primero que haré el día que sea alcalde, es resentarme con la policía y decirle, oye, tenéis mi apoyo total y absoluto. Hombre, que nadie se vaya de la raya, que nadie se pase de la raya, exacto, pero a trabajar, que para eso sois policías. Que, oye, las hermanitas de la caridad son otra cosa y están para otra cosa. Ellos son policías. Gonzalo, muchas gracias por tu tiempo. Es un placer. La verdad es que se me ha pasado volando y creo que llevamos un ratillo. Llevamos un ratillo, sí. No, nos hemos quedado sin una cámara, de hecho. Oye, pues muchísimas gracias a ti, a vosotros y nada, para mí ha sido un placer enorme estar aquí. Lo mismo digo. Muchas gracias. A ti. Genial. Si disfrutaste de este episodio, suscríbete. Tu apoyo no solo te asegura no perderte ningún capítulo, sino que también nos ayuda a que el canal siga creciendo y que podamos cada vez traerte más contenido de calidad. Todos nuestros episodios están disponibles en YouTube, Spotify y Apple Podcast. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente.